Junto al argentino Lisandro Cabrera, el 11 que presenta Troaio Duarte, director técnico de Sol de América. En Bristol, precios imbatibles para papá, hasta el 50% de descuento en todos los productos, una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, bajo la tecnología IQF. Las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre-recibe. Filetes, lomitos, pechugón, a todos les gusta. Por su parte, Ameliano, el equipo visitante, el cuadro de Pedro Saravia va con Nicolás Rossi en el arco. Una línea de 5 en el fondo: Fabián Franco, Julio González, Juan Patiño, Tomás Gutiérrez y Abel Paredes. En el medio, presencia de Luis Martínez, Oscar Romero y Alberto Contreras. Arriba arrancan Milciades, Adorno y el delantero carapegüeño Richard Torales. El 11 de Ameliano, dirigido técnicamente por Pedro Saravia. En Koala llevas tu somier o living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. La Ferreza cerca Boscapé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880 casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes que bien que tenemos en La Ferré. El árbitro del partido, Derlis Benítez, asistido por Guido Miranda y Derlis González. El cuarto juez, Juan López, el amigo del Niño Sosa. En el bar, Carlos Paul Benítez y el asistente bar, Milciades Saldívar. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. Son seguras. Delivery el 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida, confiable en Energy Gas. Reiterando entonces, Gerardo, los más comprometidos, como a usted le gusta, los inquilinos en la zona del promedio, Sol de América con Tacuarí. Exactamente, de ganar el equipo solense hoy va a estar saliendo de la zona roja del descenso y ahí lo va a mandar a General Caballero. Claro, para repasar, si gana hoy Sol América va a salir de la zona del descenso. Claro, queda mucho todavía en la temporada, se va a terminar la apertura el día jueves, pero hay que sumar siempre con victorias de a 3 si es factible. ¿Y qué partido el que van a sostener General Caballero Sol de América el día jueves? Es el partido que va a cerrar el torneo Apertura allí en Juan León Mallorquín. Sí, partido directo, el rojo y el azul allí, los dos complicados en la zona de abajo. Habrá que ver hoy qué cantidad de puntos puede lograr Sol de América, pero sí, es un duelo directo el jueves, General Caballero ante Sol de América, porque esta fecha trae algunos duelos particulares, supado lo que tiene que ver con la definición del título, el de General Caballero Sol de América en la zona de abajo, duelo de vecinos Ameliano Tacuaré también para el jueves, y por supuesto lo que tiene que ver también para el miércoles con Olimpia Libertad y lo que tiene que ver con Cerro. Parecería que es cierto ahora la ilusión por allí del fanático azulgrana que cayó, y más como va a tener a Olimpia también como rival. Y esta música ya identifica que los equipos están por ingresar a partir de este torneo. Usted que maneja bien. Vos sabés que no sé el nombre de la canción, pero dice a nivel Jacob ahí, a nivel Ñañoneiro. Sí, Gustavito nos va a decir ahí el título de la canción. Xococue, que era Ibotí. Repetime. Xococue, que era Ibotí. Ahí está. Originalmente de quién, Gustavito. A ver si recuerda de quién originalmente. Porque esta es la versión de quién. Este es Marquito de Brix. Marquito de Brix. Esta sí, Sí, señor. la versión. Ya están ingresando los suplentes, tanto de Ameliano como también de Sol de América. Este es el mensaje que estará por ingresar los equipos. Esa versión, antes era Alan Parsons, el mensaje, la música de Alan Parsons. Pero ahora es esto. Música nacional, la música paraguaya. Muy bien, señores, estamos Casal. esperando el ingreso de Sol, de Ameliano, como estaba acotando el Niño Sosa. Los suplentes de ambos equipos ya van a la zona del banco. Se lo ve a Francisco Báez, zaguero del conjunto de Ameliano, charlando allí con Iván Valdés. Ambos fueron titulares días atrás en el partido en Brasil ante Atlético Paranaense. Hoy están en el banco del cuadro dirigido técnicamente por Saravia. Al instante, los equipos al terreno. La Ferreza cerca Boscapé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880 casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. En instante, Sol y Ameliano al campo de juego, reiterando, Gerardo, que Resistencia San Lorenzo en la intermedia siguen empatando 0-0. Sí, señor, al descanso, en tiempo, van empatando, como bien decías, 0-0 los equipos de Resistencia San Lorenzo. 19:30 horas cierran la fecha 10 de la intermedia en la Arboleda.
Rubio Ñu con el debut de Héctor Marecos ante Colegiales. Muy bien, y en la punta de la intermedia, cómodamente, liderando Recoleta con 28. Después aparece Carapeguá con 22 unidades. Y Tembetarí, que terminó perdiendo ante Guaireña, está tercero con 18. Así las cosas dentro de la división intermedia. Fecha 10, justamente de la intermedia. En instantes, Sol Ameliano al campo. A todo ponerle Bistoni, líquido para alrededor verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Este amor no entiende de categorías. Ya sabe el niño Sosa de quién se trata. La bandera, el hincha más fanático del conjunto de Ameliano. Está extendiendo las banderas justamente en la zona de las tribunas del sector sur, aquí en Villaliza, el señor Zen, fanático hincha del conjunto de Ameliano, acompañando como siempre a su equipo dentro de la competencia, dentro del torneo Apertura. Señores, Sol Ameliano, el campo de juego. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Últimos días de la promoción crédito ordinario con una tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al 021-248-8000. Copecipar, tu mejor opción. Reiterando que Sol América está con 20 puntos, décimo en la competencia. Viene de caer ante Nacional 3-0 por su parte. Ameliano con 23 unidades, séptimo en el torneo. En su último partido, en el Apertura, cayó en cancha de Nacional 1-0 ante Libertad. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Mañana ya comienza la última fecha del torneo Apertura con el solitario juego que van a sostener Guaraní y el 2 de mayo. Reiterando que el miércoles se define el torneo, se define el campeonato. Libertad en la punta con 45, Cerro Porteño con 42. Libertad juega ante Olimpia en el Defensor del Chaco, entre tanto Nacional Cerro en el este del país. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repara, sella y protege tu casa con Zika, queda bien. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Muy bien, saludos al amigo Paredes en la zona de Lambaré, que también está reportando sintonía, escuchando la cobertura a través de la 1080 con todo el equipo de fútbol a lo grande. Es el alias Zapi, el amigo Zapi de Lambaré. Saludos para él. Zapi parado. Reporte sintonía. Aparece la canción de Alan Parsons, que es característico cuando los equipos van al terreno. Sol Ameliano dentro del campo de juego. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen entre sabores, queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Señores, se cierra la penúltima ficha, jornada 21 de la Apertura, esperando un gran partido entre Sol de América y Ameliano. Lo previo al comentario de Jorge Niño Suso en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Tanto para Sol como para Ameliano en el torneo local, últimamente los números no son muy buenos. Para Ameliano sí, en la Copa Internacional, en la Sudamericana, nuestro grupo dio la batacazo al Diente Paranense, pero últimamente se fue complicando. En cuanto al torneo local, Ameliano la visita es más, perdió en los últimos 3 partidos, hace 5 juegos que no está ganando Ameliano, el visitante, y el local está casi en las mismas, alternando un poco allí entre alguna derrota, victoria, después otras 2 derrotas, victoria, va allí entrelazando situaciones, es cierto, que si va enganchando victorias le va a favorecer bastante al cuadro azul dentro de lo que tiene que ver el salir de la zona complicada. Por eso, en estos últimos partidos, ambos buscarán cosechar por lo menos unos 4 puntos, entre 3 y victoria de estos 2 partidos. Si se da 6, por supuesto, es lo ideal para estos 2 equipos en cuanto a su cierre. Por eso este partido, por lo menos en la parte previa, tiene que ver mucho con la tabla de abajo, desde el lado general del porcentaje, igualmente de promedios por la actualidad de Sol, del propio Ameliano,
y tratar de esa versión internacional traspasar al torneo local. En algún momento había expresado su molestia el presidente Melgarejo por los últimos resultados locales, pero sin duda es lo opuesto a la felicidad que significó la clasificación dentro de lo que tiene que ver también con la presencia internacional de Ameliano. 20 puntos en la actualidad para Sol de América, 23 para Ameliano. Están casi con una realidad similar, allí 3 puntitos más para el conjunto de Ameliano. Hoy Aranda nuevamente en el arco de Sol de América. Diego Aranda ganó el puesto en la formación titular en el arco de Sol. Víctor Barrios por derecha, Rolando García, Fernando Díaz y Gastón Benítez en la zona defensiva. Marcelo Acosta, Franco Aragón, Delvis Orué y Luisito Ortiz del medio para arriba, el chiquitito habilidoso en la formación de Sol. Arriba, Ronald Roa y Lisandro Cabrera. De esta manera va el cuadro azul. Repito, con un buen ambiente en las gradas, principalmente un ambiente familiar con los chicos de la fuera de fútbol, vinieron sus padres, parte de lo que tiene que ver con la banda azul también allí con los bombos, generando todo el ruido correspondiente detrás de las gradas. Del lado de la visita Ameliano, Rossi, de buen partido ante Paranense el otro día, el arquero uruguayo, Julio González, Patiño, Gutiérrez, la zona defensiva, una línea de 3 en principio, por derecha Fabián Franco, Abel Paredes sobre el perfil izquierdo, Luis Martínez, Oscar Romero, la presencia de Alberto Contreras, y más arriba, Milciades Adorno y Richard Torales. Así va la formación de Ameliano con esa línea de 3, teniendo a González, a Patiño y a Gutiérrez en la zona defensiva, la línea de 3. Por derecha, repito, Franco, y sobre el perfil izquierdo la presencia de Abel Paredes. Y en el medio campo, del medio para arriba, lo de Martínez, que está para regresar a Guaraní. Está a préstamo últimamente rindiendo igualmente en la formación de Ameliano. Está para regresar al conjunto legendario. Todo listo, todo presto. Va a dar el ok de Ellis Benítez, el árbitro del partido. Mira allí su reloj. Puntualmente se cumple el horario de las 18. Y esto está arrancando en Villa Elisa en el cierre de la fecha 21 a pasitos del comienzo ya de la última fecha que va a arrancar a partir de mañana. Martes, miércoles, jueves ya en lo final, pero ahora para el cierre de la penúltima con esta presentación entre Sol de América y Ameliano aquí en Villa Elisa. Mira nuevamente para los costados, parece que... Falta un minuto. Falta un minuto, ahí está. Falta todavía un minuto, entonces ajustando el cronómetro, yo ya tengo puntualmente las 18, pero Delis Benítez todavía no. Así que cuando él tenga puntualmente el horario de las 18, va a estar arrancando este partido en donde fue homenajeado en la parte previa igualmente Ortigosa, el jugador de Sol de América que está dejando la institución José Ortigosa. Muy bien, señores, todo listo. Quedan segundos para que arranque el partido puntualmente a las 18. Vamos a ver el equipo visitante con Alberto Contreras, pita Derlis Benítez. Arrancó el fútbol. Relata Jorge Casal. La pelota le queda a Patiño, va el pelotazo largo para Adorno, carga el conjunto visitante con Franco, avanza Ameliano que quiere rápidamente el primero, pelota cerca del área, se va metiendo Richard Torales, anticipa, bien despejando el experimentado García Guerriño, va recuperando la pelota cerca del área Franco, avanza Ameliano, pelota de Adorno, fue al piso, el árbitro pita la falta, tiro libre en ataque para Ameliano. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido. Vos y tu familia, teléfono 021-205-555. Doctor Salud de cobertura real en todo momento. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad Fopasa. Segundos nada más de haber arrancado el partido. Ya está en el piso Adorno, que se levanta, le indica allí su compañero. Hablamos de Oscar Romero, tiro libre en ataque, tiro libre que corresponde a la visita. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Va el tiro libre de Franco, pelota arriba, llega Gutiérrez, de cabeza lejos afuera, piden córner, no dice el árbitro, tiro de portería para Sol. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, carpas, enganches, antivuelcos, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Están empatando Resistencia San Lorenzo 0-0. Más tarde 19:30 Rubio Ñu Colegiales en el cierre de la jornada 10 de la intermedia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Rossi levanta para Paredes, mete la cabeza, Abel Paredes la marca en el fondo por parte de Víctor Barrios, el volante de Sol de América jugando para Arroba, mitad de terreno.
Roa pone el balón en campo rival con Orué. Orué retrocede, sin embargo, con García Garreño. Va a insistir Sulamérica sobre el costado izquierdo. Allí va corriendo Benítez, aplica el freno, retrocede todo. La pelota le queda a Díaz, vuelve a comenzar desde el fondo Sol. El comentario de Jorge Aguardame, error de Patiño, disparo de Cabrera, fue Roa. Le pega mal con la zurda, chance para Sol. Mal cálculo de Patiño, tuvo la chance Roa de abrir el marcador, Diño. Levanta la mano, pide la disculpa. Esta es mía, dice Patiño, en el sentido de que él se equivocó. Reconoce, se enredó allá en el fondo, en la salida, y originó Crisandro Cabrera, así que termina quedando con esa pelota allí en ataque. Terminó con la presencia de Roa, también en función ofensiva de Sol, después de esa salida en donde se termina equivocando el jugador de Ameliano. En el comienzo tuvo esta situación el equipo azul. Es pelota para Ameliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Flipping, sistema prepago, avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Posición adelantada, todo anulado, señores. Estaba en posición ilícita Adorno. Estilo libre en su terreno, va a sacar desde el fondo. Aranda, salida para Sol. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomeros paraguayos de sabor único Sportín. Pasate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Intenta meterse sobre la zona derecha. Marcelo Acosta no alcanza la marca de Paredes. Va recuperando la pelota Barrios para el conjunto de Sulamérica. Barrios aplica el freno, levanta la cabeza. Se muestra Marcelo Acosta en ataque también, merodando Cabrera al área. Va Cabrera, mete la cabeza, baja con Marcelo Acosta. Intenta Marcelo sobre la zona derecha. Cabrera se queda con la pelota, quiere colocar al centro. La cobertura de Martínez, atención, va Sol con Orué. Orué se junta con Aragón, retrocede todo. La pelota en su terreno de Benítez, va a insistir Sulamérica. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Argentina fecha 4-5 del primer tiempo. San Lorenzo y Sarmiento van empatando 0-0 en el equipo local. Suplentes es Johan Romaña e Iván Leguizamón. Ausente al servicio de la selección paraguaya Adam Barreiro. Muy bien, saque de costado cerca del banderín para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Juegue, le dice el árbitro del partido a Gastón Benítez. Atacando Sulamérica cerca del área está Roa Cabrera, al igual que Ortiz. Y también Orué. Benítez tiene la pelota sobre el carril izquierdo, levanta centro, balón para Cabrera, aguanta Cabrera, termina sacando Franco, pega en Cabrera, tiro de portería para el equipo de Ameliano. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo, toda una vida con vos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos primera etapa. Rubiloca, la repasa usted donde estés, indica Jorge. Están empatando Sulamérica, Ameliano 0-0. Y su seguro, Chaco. Falta de Oruelo, venía sujetando a Adorno, tiro libre en su terreno para Ameliano. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. En el Ahorrazo encontra todo lo que buscas a precios más bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y en Capiatá Thompson. La pelota de Patiño jugando para Gutiérrez, pone el balón en mitad de terreno con Martínez, se viene Ameliano. Otra vez Patiño tomando contacto con la pelota, levanta la cabeza, manda fútbol a campo rival. Anticipa bien Orué, le queda Aragón. Aragón deja para Cabrera sobre la punta derecha, aunque retrocede todo. La pelota en poder de Barrios, tocando para el zaguero y capitán García Garreño, va moviendo solo en su terreno. Intermedia fecha 10, arrancó la segunda parte en el Bajo, en la Chacarita, están empatando 0-0 Resistencia y San Lorenzo. Marcelo Acosta buscando la salida para el conjunto de Sulamérica, se complicó, le sacó Paredes, toca para Martínez, la pelota pega en el árbitro, suelta neutral, señores, empatan Sulameriano 0-0. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados, inscribite al 021-729-4600, Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Luis Martínez, que viene de un gran partido ante Atlético Paranaense, jugando para Gutiérrez, la pelota para Juan Patiño, el zaguero pirayuense descargando sobre Julio González, punta derecha del ataque de Ameliano, se mete Julio González, levanta la cabeza, cambia de derecha a izquierda, sobre el carril izquierdo aparece el otro lateral, hablamos de Paredes, levanta la pelota para Alberto Contreras, Barrios gana por arriba, la pelota le va quedando a Marcelo Acosta, contragolpea Cabrera, Gutiérrez anticipa, despeja al zaguero de Ameliano. Hoy en Punto Forma, pagando con tus tarjetas de
crédito universitario accedes al 35% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con la Universitaria. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Franco y la salida sobre la zona derecha. La pelota pega en Ortiz, que dice el asistente lateral en campo rival para el equipo de Meliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quintadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quintadol. La salud tiene apellido Plebin, sistema prepago Avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Plebin. Estilo campo, tu parrilla preferida. Salta Julio González, quedó tendido un futbolista de Meliano. Estorales se va recuperando. Que se levanta el indique el entrenador Sarabia. La pelota le va quedando el balón ahora a Gutiérrez. Gutiérrez para Paredes. Ataca el equipo de Meliano. Sol prácticamente en su terreno. Aunque Gutiérrez vuelve a retroceder. Lo hace con Rossi. Va tocando en su campo Meliano. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. La pelota de Orue y la salida para el conjunto de Sol América se equivoca. Ya comienza a tomar la iniciativa Meliano, que va metiendo su gente en campo rival. Se va metiendo con Tera. No va a alcanzar el balón a un costado lateral. Lo va a hacer Barrios. Pelota para Sol. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. No puede Adorno ante la marca de Ortiz. Martínez va recuperando mitad de terreno para el equipo de Meliano, jugando para Julio González. Lanza bien por la derecha. Se mete Franco. Franco toca por el medio. Avanza el conjunto de Meliano con Oscar Romero. Romero y la pelota juega para Julio González. Para atrás con Patiño. Patiño adelanta. González tiene la pelota. Se viene Franco por derecha para Meliano. Cubo Tire con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarás en Chacomer y todos los distribuidores del país. En supermercados Stock a precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. La temática del partido propone a Meliano Sol de contra. Sí, estamos en un plan de aguantar, de esperar, buscando algún error. Así se dio en ese comienzo cuando se había enredado un poquitito en el fondo Patiño, apuró Ron en el comienzo, pero está más en un plan de aguantar, de esperar. Si bien también busca tener por momento la tenencia de la pelota del equipo de Sol de América. Un compromiso bastante parejo en el comienzo de partido. Normalmente arranca así el juego y seguro que con el desarrollo de a poco vamos a ir teniendo un partido un poco más atractivo y con situaciones de cara a los arcos. La pelota le va quedando en su terreno ahora al volante de Sol América. Hablamos de Marcelo Acosta jugando la pelota sobre el costado izquierdo para Ortiz. Va Ortiz, ataca Sol, centro al área. Atento el arquero Rossi. Se queda con la pelota el golero de Meliano. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizar. Mañana arranca la última fecha del torneo. Apertura en Dos Bocas. Guaraní recibe el 2 de mayo. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Los lunes carga combustible en Shell, 15% de descuento con tarjetas débito Itaú, Mastercard, Contactless. Ingresa a @Shell Paraguay en Instagram. Shell, mejor por lejos. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa. Rubiloca, la repas estés donde estés, indica Jorge. Que van empatando Sol América, Meliano 0-0. Y su seguros Chaco. Es tiro libre en su terreno para Sol. Va a sacar Díaz desde el fondo. En UTIC, 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Automóviles Supli. Está en la Expo Taller Mecánica de la Fuente Shopping de Salema. Capacitación técnica para mecánicos, sorteos y más. 12, 13 y 14 de junio. Pareciera ser que no le gusta mucho a Sarabia el hecho de que el árbitro Benítez corta mucho el partido, señores. Tiro libre que corresponde al conjunto de Sol América. Lo hace rápido Orue. Orue juega la pelota sobre la zona derecha. Va Víctor Barrios. Ataca Sol con Cabrera. De espaldas al arco, de vuelta para Barrios. Pica bien Barrios. Alcanza la pelota. Quiere colocar el centro. La marca en el fondo de Abel Paredes. Va recuperando mitad de terreno. Campo enemigo Orue. Aunque retrocede todo con Aragón. Para atrás con García Guerreño. Toca Sol en su terreno. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados Lactolanda. La marca número 1 en lácteos. El sabor que el Paraguay prefiere. Solo el 0,5%
de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyarla en Spotify y en la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Con relación a Sol, se tiene que reforzar indefectiblemente para el clausura, niño. Sí, justo estoy mirando un poquito el banco de suplentes si no tiene mucho igualmente. José Ortigosa que ya se va retirando. David Fernández es bastante bueno, pero es juvenil aún. Después tiene a Matías Castro, Amarilla en medio para arriba, Espejo. Pero sí necesitará, por lo menos, siempre uno dice una columna vertebral. Seguro un central, un volante, delantero, pero diría que por lo menos 4 o 5 jugadores, aquellos que vengan y entren de titular en principio. Habrá que ver qué hay en el mercado y qué es lo que puede también contratar Sol de cara a clausura. Estilo de portería para Meliano. Argentina, segunda división, minuto 68. Atlanta y Defensores Unidos van empatando 1-1 en el equipo visitante suplente. El ex porteño Kevin Fernández. Muy bien, saca desde el fondo Rossi, salida para Meliano. En las noches de otoño, las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Love You Are. José Coafer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza. Aprovechar por compras de 200.000 guaraníes. Participa del sorteo para 2, sorteo 20 de junio. José Coafer creando tendencia. La pelota de Abel Paredes en su terreno para el equipo de Meliano, sector izquierdo del ataque de la visita. El balón de Paredes encaró, escapó de la marca de Marcelo Acosta. Levante para Alberto Contreras. Luis Martínez por el medio, aunque retrocede todo. La pelota del colombiano Gutiérrez. Juega por Baco para Patiño. Va moviendo los zagueros. Tocan los centrales de Meliano en su terreno. En Comercial La Economía de Santorín, la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes llevas un cupón y participás de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de julio. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores, General Díaz 640, teléfono 496-553. Y en Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Va Franco el disparo. Pasó cerca. Intentó Fabián Franco, el volante de Meliano. El remate cerca del poste derecho de Aranda Niño. Y ahora le tocó el turno a Meliano de generar también alguna situación de riesgo. De los dos que tienen un poquitito mejor la pelota. Nesta se animó, probó Franco. Ganó alguna situación también de riesgo hacia el arco de Sol de América. Habrá que ver qué pasa con esta Sol. Cuando Barroa para el gol, avanza Sol, está Salvo González, iba cerrando Ortiz, Salvo González, quedó en el piso Rossi, no lo vieron, ahora sí, Rossi quedó golpeado, sentido que chance marró, falló Sol, solo para el gol Roa al centro, no pudo cerrar Ortiz, niño. Sí, porque quedó un hueco a espaldas de Gutiérrez principalmente, le ganan allí con velocidad al centro, entre la presencia de Patiño González allí, logran salvar la situación, no sé si le pisaron a Rossi o qué pasó, un choque, pero quedó con alguna molestia. Rossi ya está recuperándose de a poco el arquero de Meliano. Nesta fue buena la llegada de Sol de América de los pies de Roa, la conexión arriba con Cabrera, casi estuvo el primero para el equipo azul. Van empatando Sol Meliano 0-0. Amistosos internacionales del día de hoy. Escocia le ganó a Gibraltar por 2-0, Croacia 3-0 a Macedonia, Inglaterra también goleó 3-0 a Bosnia y empataron 0-0 Alemania y Ucrania. Pelota de Cabrera buscando la salida Sol América. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 2.850 millones en premios, una Toyota PZ4X, 1.800 millones en el poderoso y mucho más. NT, el poder de cambiar está en tus manos. Se pone muy. Posición adelantada de Cabrera a pesar del reclamo. Banderín arriba de parte de Guido Miranda. El asistente que cubre el ataque de Sol de América saca Patiño desde el fondo para el equipo de Meliano. Yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Igual al Sol de América, Meliano 0-0. Y sus seguros Chaco. Va Martínez con Romero, ataca sobre el costado izquierdo del equipo de Meliano, buscando el primero, va centro al área para Torales, frenó con el pecho, con la mano, dicen los de Sol. Lo cierto es que el arquero Aranda ya se queda con la pelota a tiro de portería para el equipo de Sol. En Electroban, los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hasta el 5 de junio, descuentos exclusivos en la web de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. La pelota le va quedando sobre la banda derecha, la salida Víctor Barrios para el equipo de Sol América, se equivoca. De todas maneras lo aplaude su compañero en ataque, roba balón a un costado. Va a reponer Gutiérrez, pelota para el equipo de Meliano.
Torneo intermedia fecha número 10, minuto 10 de la etapa complementaria. En el Bajo en la Chacarita siguen empatando 0-0 Resistencia y San Lorenzo. El miércoles, en la última fecha del torneo, Apertura Olimpia Libertad en el Defensores del Chaco, Nacional Cerro Porteño en el este del país. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Impulsa tu empresa con Bancop. Descubrí el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bancop crece desde la raíz. Va Cabrera, se apuró, jugó rápido con Ortiz, estaba Roa solo por la derecha, se disculpa, en realidad Roa fue el que intentó jugar con Marcelo Acosta, se equivoca Roa, la pelota por línea de fondo, saca Rossi para Emiliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello pues supe Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, avenida Eusebia Ayala 1751 y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Patiño jugando la pelota con Gutiérrez, todavía en su terreno, va el zaguero. Gutiérrez sobre el costado izquierdo, otra vez con Patiño, pide González, el balón sobre la zona derecha. Patiño levanta la cabeza, la presión de Cabrera, no se complica Patiño, juega con González, se viene desde el fondo del equipo de Emiliano. Toque apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el Pack Fortini etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Ataca Roa, está habilitado sobre el costado izquierdo, se mete el delantero de Sudamérica, aplica el freno. Buen pase para Ortiz, Cabecera Velar, eleva centro, pega en González. Saca del costado cerca del banderín para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El juego continúa 0-0. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo u hogar. Contáctanos al 0982-668-485. Redes sociales como Kaizen Energy PY. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección de Luomo porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Levanta la pelota Díaz, la marca de Luis Martínez. Va controlando García Guerreño. El esférico arriba, lejos afuera. No llega Roa. Hasta aquí el partido, niño. Sigue enredado, sigue enredado. Local ante el 2 de mayo, pitará Mario Díaz de Vivar y en el bar Fernando López. Muy bien, Díaz recapturando la pelota para el equipo de Sudamérica, tocando para Gastón Benítez. Pelotazo largo para Cabrera, atento Rossi. El golero uruguayo de Emiliano se queda con el esférico. Carga supraaditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Se va metiendo Orué, avanza Orué sobre la banda derecha, no llega el futbolista. Nacido en San Ramón Pindoí, compañía de San Juan Nepomuceno, el departamento de Cazapá. Saque de costado que corresponde al equipo de Emiliano. Gran remate en casa, Rosada este domingo. Gran remate en casa central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. ¿Quién es de la zona de Pindoí? Es Derlis Ricardo Orué, Orué. el volante de Sol de América. No sabía. Él ¿Ya le dio ese arrancó, comienzo? sí, arrancó en el 2004. Fue subcampeón de América con Nacional en el 2014. Sí, claro. Se planteó en 2000. Mucho ya pasó, 2004 de la final. No, 2014. No, para el 2004. 2004 él comenzó a jugar al fútbol. Ahí sí, por eso me confundí, 2014. Claro, pero por eso 2004, mira, 2014 y ahí ya un poco más reciente. 10 años después. Sí. ¿Y ahora quién puede llegar? ¿A Emiliano por allí? ¿Por qué no? A una final. Y puede ser. Bueno, tiene un plus ahí en Copa. Vamos a ver cómo le va a Emiliano más adelante. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos primera etapa. Rubilo Alarmas, estés donde estés, indica Jorge. Empatan Sudamérica, Emiliano 0-0. Y su seguros Chaco. Cayó Marcelo Acosta al área, los de Sol pedían penal, el árbitro cerca, deja seguir, reclaman los futbolistas de Sudamérica, va Marcelo Acosta recuperando en el rebote, la pelota le va quedando Benítez, entra en contacto con el frico campo enemigo por el medio, ahora Cabrera jugando para Orué, levanta la cabeza Orué, descarga sobre costado izquierdo, aparece Ortiz, la pelota de Gastón Benítez, va Sol buscando el primero. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Es pelota en la salida para el conjunto de Emiliano. El miércoles se prosigue la última fecha del torneo, 15:30 horas en el Estadio Feliciano Cáceres, Luqueño Triniense, pitará Carlos Paul Benítez y en el bar Aldo Quiñones. Muy bien, saludos al querido amigo Arnaldo, popularmente conocido como el Bollo. Está reportando sintonía en la ciudad de Fernando de la Mora. Sol Emiliano 0-0.
Si sos afiliado a la Caja Mutual, el mes de papá, solicitando un crédito desde los 15 millones o tarjetas de crédito, llevas un neceser de regalo. Caja Mutual. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Valleví, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembé. Intenta por ahora Sol América, lo espera Meliano en su terreno. Va metiéndose Barrio sobre la zona derecha, cargando el conjunto de Sol América. Cerca lo tiene a Marcelo Acosta, pivotea en el área Cabrera. La pelota para Roa, despeja de cabeza Julio González. Busca Torales, mete la cabeza García Guerreño. Insiste Sol América, la pelota de Orué. Profundiza por Ortiz, cabecera del área. Apunta, es muy zurdo, no le pudo pegar con la derecha. La pelota de Roa, coloca centro. Despeja Patiño, balón a un costado lateral cerca del banderín para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Buscando el primero del equipo local. Más de la última fecha, el miércoles 18 horas, Defensores del Chaco, Olimpia Libertad, pitará Derlis López y en el bar Fernando López. Muy bien, va Sol, atención, la pelota arriba, se mete Roa, la presencia de González, bacano con el picho, atrapa a Rossi, sale el conjunto de Ameliano. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios imbatibles para papá, hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se confió, pero terminó recapturando la pelota Gutiérrez cuando iba a la alta presión. A De Cabrera, la pelota le va quedando a Oscar Romero. Se viene el conjunto de Ameliano. Romero levanta la pelota para Franco, pica solo por la derecha. Avanza el equipo de Ameliano. Va Fabián Franco, protege el balón ante la persecución de Benítez. Entra en contacto con la pelota Adorno. Adorno para Franco, coloca centro. La pelota por línea de fondo, tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba la visita. Bajo la tecnología IQF, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre, recibe filetas, lomitos, pechugón, a todos les gusta. Vendrá el tiro de esquina sobre la banda a derecha, arco de la tribuna sur, con la zurda punta, señores, para pegar de Alberto Contreras, Patiño, Gutiérrez, González dentro del área. Ameliano quiere marcar el primero, la orden del juez de Benítez. Pita de vuelta el árbitro del partido. Contreras con la zurda, le da rosca, comba, pelota arriba, no va a llegar Patiño. Hace el esfuerzo, insiste, Patiño llegó, no se fue la pelota, sí dice el árbitro, a instancia del asistente Derlis González, estilo de portería para Sol. El día miércoles en simultáneo nacional, Cerro Porteño, Estadio Antonio Aranda, 18 horas. El árbitro David Ojeda y en el bar Mario Díaz de Vivar. ¿Y quién pita el partido de Olimpia Libertad, Gerardo? Derlis López y en el bar Fernando López. Muy bien, tiro de portería para el equipo de Sol. En Koala llevas tu Somier Oli, vienen cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. La Ferreza cerca Boscapé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Julio González tiene el control de la pelota sobre la banda derecha para el equipo de Ameliano, levanta con destino a Adorno, manotazo en pleno rostro de Benítez y va a aparecer la tarjeta. Piden roja, pero me parece que es para amarilla. Tarjeta amarilla para Adorno, que metió un manotazo en pleno rostro de Díaz, que quedó tendido el zaguero de Sol. Sí, fue una jugada rápida, por lo menos para advertir aquí de cabina, pero sí, se vio la falta, el choque del contacto. Pedían tarjeta roja, estamos casi del otro lado, pero que estaba muy cerca de la acción y terminó sacando la amarilla Liege Benítez. Se siguen quejando los jugadores de Sol de América, piden la tarjeta roja en este caso para el jugador de Ameliano, que fue amonestado, Adorno. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Van igualando Sol de América, Ameliano 0-0. Y su seguros Chaco. Fútbol paralizado aquí en Villaliza, sentido el zaguero Fernando Díaz de Sol. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras. Delivery el 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Recordando que la jornada 22, la última de la apertura, se cierra el día jueves. Ameliano frente a Tacuarú, General Caballero recibiendo Sol América. A todo ponerle Vistori para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistori. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en vistori.com.py. Para instalar tu industria, depósito o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ya se repuso Díaz, continúa el fútbol, va el pelotazo largo para Ortiz, gana fondo de cancha, ataca Sol América, la pelota pega en Patiño, recoge el rebote Julio González, levanta el esférico campo arriba
rival. Díaz mete la cabeza, corre, busca por el medio Aragón, salta y despeja Romero para el equipo de Meliano. Va Torales, atención que es bueno en el mano a mano. Avanza Meliano sobre la banda derecha, pica en diagonal Adorno. Le marca el pase a Torales, perdió tiempo. La pelota de Romero va a insistir de visita. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CORES y acreditadas por la AREAES. Y La Serrana te invita a pensar, pensa en La Serrana. Convocatoria para el concurso de cuentos breves de Comecipar. Personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Vuelve a tener protagonismo dentro del campo de juego Meliano, que intenta con Adorno. La marca en el fondo de Fernando Díaz. Pelota a un costado lateral en ataque sobre la zona derecha para Meliano. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye La Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados de pH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. La pelota de Luis Martínez. Martínez ataca para el equipo de Meliano. Buen pase para Adorno. Se mete Adorno, aunque marca Benítez. Saca Gastón Benítez para el equipo de Sol. El balón para Roa, mitad de terreno. Retrocede con Fernando Díaz. Levanta sobre costado izquierdo para Ortiz. Alcanza Ortiz, frena con el picho. El balón para Roa, otra vez con Ortiz. Interviene y despeja González para Meliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues supe Quitadol. Y la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebia Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Lo cierto es que a pesar del intento tanto de Sol de América y de Ameliano, hasta aquí no es bueno el partido. Sí, quedan allí en el intento, se terminan bloqueando uno y otro. Hay ganas de jugadores de Sol de América, el propio Ameliano, pero le va a venir muy bien el espectáculo, un gol de cualquiera de los dos, porque eso va a despertar en cuanto a emociones. Se están prestando bastante la pelota. Aquí impreciso nuevamente el jugador de Sol, un balón largo de parte de su capitán García Guerreño, que terminó en la nada. Se queda nuevamente con el balón Ameliano y así, indistintamente, 2 o 3 tocos y después se terminan equivocando uno y otro. El partido sigue 0-0. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cartis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya Salud Protegida y obtén beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. La pelota le va quedando en la salida. Franco Aragón lanzando sobre la derecha para el equipo de Sol América. Tiene contacto con la pelota Barrios. Barrios con el esférico, cruzamiento de terreno. Balón para Cabrera, de espaldas al arco. Cabrera ante la marca de Gutiérrez. Logra zafar el delantero de Sol. El balón para Orué. Orué por la derecha para Barrios. Retrocede todo. La pelota de García Guerreño, el capitán, que toca sobre costado izquierdo para Díaz en la salida de Sol. Utiliza el mortero con elevación Zicawal 105 y repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y más. Hace tu consulta al 0972-555-333 Cantabria S.A. Se va metiendo Alberto Contreras, impreciso Contreras. Recaptura Julio González, el árbitro pita falta, pierna adelantada de Cabrera. Señores, poco fútbol en Villalilla, empatan Sol América 0-0. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Zuco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Zuco. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Va Meliano con Alberto Contreras al centro, al área. García Guerreño despeja. La pelota en el rebote le favorece a Orué. Pelotazo largo de Orué, pica Ortiz de contra. Si alcanza habrá peligro. Llega, anticipa Julio González, le saca la posibilidad a Ortiz. Y se viene Franco para el equipo de Meliano. Cruzo mitad de terreno, se mete por la derecha en diagonal. Balón para Romero. Ya se armó la defensa de Sol. Va a insistir Romero para Meliano. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte segura y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad pasa. Queda mucho todavía en el partido, pero hace rato hablamos en la previa con Francisco Pancho López, nuestro compañero que estaba por aquí en la zona de cabinas, y él tiró un empate. Así que si se da el empate puede alcanzar la punta en el porcentaje. Le acerca a Víctor. Se acerca, no, y luego le empata. Estaba a un punto, le va a igualar. 62-61 estaba. Un punto nada más, así que no sé si termina empate. Pero puede ser con goles por allí, ¿verdad? Puede ser también empate con goles. Este 0-0 un poco aburrido hasta aquí. Bien en cuanto a las luces LED, pero esperamos las luces de los futbolistas. Las luces que encandilen igualmente el fútbol, porque hasta aquí 10 puntos la nueva lumínica que tiene Sol de América, pero de los futbolísticos están en deuda los dos, Sol y Ameliano.
¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Sol de América, Mediano 0-0. Y su seguro Chaco. Pelota a la salida para Sol. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros o pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. La pelota de García Guerreño tocando mitad de terreno con Marcelo Acosta. Se viene Sol de América con Orué sobre la banda derecha, todavía en su campo. Franco Aragón. Tiene el balón Aragón en mitad de terreno. Juega para Ortiz, apertura sobre Ortiz. Mete la diagonal Ortiz. Lo persigue Oscar Romero, el volante de Ameliano. La pelota de Orué levanta la cabeza. ¿Quién sube por la derecha? Aparece Barrios. Pierde tiempo Orué, pica Barrios. Orué entrega ahora sobre Ortiz. Avanza el equipo de Sol de América. Se mete Luis Ortiz. Ganó fondo de cancha. Cayó, no hay falta. Va a insistir Acosta para el equipo local. Informa personal. Si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Más para el día jueves 6 de junio, 15:30 horas en el Martín Torres. Ameliano Tacuera, arbitraje de Juan Gabriel Benítez y en el bar Ulises Merele. Se viene Adorno de contra, pica Torales para el gol, Torales para el gol, avanza Ameliano, vino, Torales está, cruza bien, estupenda la marca en el fondo por parte de Díaz, le cierra la chance de rematar al delantero Richard Torales de Ameliano, lo más claro del partido. Sí, era buena la llegada, la corrida, pero después se terminó enredando con la pelota de Torales, no llegó a enganchar para sacar ese tiro, cuando previamente Adorno ganó allí con potencia, con velocidad, se dio el pase para Torales, pero no hizo en el momento oportuno el movimiento para poder sacar ese derechazo hacia el arco que defiende el arquero Aranda de Sol. El juego sigue 0-0. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Eribar. Carpas, enganches, antivuelcos, polarizados y mucho más. Eribar, lo que la fábrica no te dio. Con las Motos Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinton. Va Sol de América con Barrios, levanta centro, pega en el pecho prácticamente Valverde Contela, tiro de esquina sobre la banda derecha para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Aragón. Urizal, sede central España 330, Santorín y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal, desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Tiro de esquina sobre la zona derecha, arco de la tribuna norte para el equipo de Sol de América. Le pica Aragón, va García Guerreño y Díaz, los zagueros, pelota arriba, el arquero Rossi se queda con la pelota, ganó por arriba Díaz. Le bloquea a Rossi Díaz a la hora de sacar la pelota. El árbitro le dice que sea la última. O si no, le saca la próxima la tarjeta. Tiro libre para el equipo de Ameliano. Dice el diario Le, festejaron que tocó Bolívar. Periodistas partidarios de Flamengo festejaron que les tocó en octavos de final de la Copa Libertadores con Bolívar, rival que enfrentaron en fase de grupos. Es pelota para el conjunto de Sol de América. Hablamos de Aranda. Flamengo con Bolívar en octavos. Exacto, sí señor, así es. Muy bien, señores, la salida del conjunto de Sol con Aranda. El bar en un partido es como un seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pasa que en esta instancia los brasileños ya son otra cosa. Sí, no recuerdo todo, pero Palmeiras, Botafogo, San Lorenzo, Sí. Argentina, ¿con quién iba? San Lorenzo, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, lindo cruce también. Lindo duelo, Lindo duelo. Y Sao Paulo Nacional. San Pablo Nacional, exactamente. Otro duelo de quién me estoy olvidando, River. River contra Talleres de Córdoba. River, Talleres, cierto duelo de argentinos allí. En principio ya sería sin Ramón Sosa. Exacto. De hecho, de paso, estaba mirando las redes, a esta hora ya está entrenando Paraguay de cara al amistoso ante Perú del viernes. Veía a Gustavo Gómez, a Deli González, Sosa, Almirón, que estaban llegando ya hoy ayer en Pané. Mañana la práctica de los últimos minutos será abierto, o sea, el entrenamiento de los últimos 15 minutos. Después hablar el entrenador y un jugador. Mañana, después ya, el viernes será amistoso. A poquito ya nos ponemos en modo Copa selección. América. Sí, modo Copa América, pero nos van a servir, creo, estos partidos para entrar un poco en ritmo y después lo que importa, sin dudas, las clasificatorias. Sí, señor. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Van empatando Sol Ameliano 0-0. Y su seguro Chaco. Atención, ¿qué pasó con Rossi?
Increíble, Rossi pisó como un salonista. Se le escurrió el esférico. Estaban allí Ortiz, Roa, casi empuja Roa. Iba a ser un blooper de Rossi, niño. Sí, estas cosas, estas costumbres que tienen de cederle siempre al arquero cualquier balón. Se terminó un poquitito enredando. No sé si se le trabó la pelota o el botín, mejor dicho, pero como que dudó ahí un par de segundos. Después sí, terminó sacando esa pelota a Rossi, pero por unos momentos. Estamos llegando a poquita época de San Juan. La pelota estaba bastante caliente. Pelota Tatagi para Rossi, que logró sacar y algo de peligro por lo menos llevó hacia su arco esta complicación defensiva del arquero. El juego sigue 0-0. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Y en el Ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, el Ahorrazo Supermayorista y entérate los aliados. El viernes amistoso, señores, en Lima, Perú. Perú recibe a Paraguay. Intermedia fecha número 10-30 de la etapa complementaria. Siguen empatando 0-0 Resistencia y San Lorenzo. Se está enfrentando Resistencia San Lorenzo en la intermedia. De fondo 19-30 en el cierre de la fecha número 10. Rubio Ñu frente a Colegiales. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional de Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte. Y número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota en la salida para Sol de América sobre costado izquierdo. Gastón Benítez retrocede con Fernando Díaz. Despeja con la pierna zurda. Balón bien arriba con destino de Cabrera. Anticipa ante la presencia de Ortiz. Va Orue por el medio. Encarosa. Fue de la marca de Alberto Contreras. Tocando por la izquierda otra vez para Gastón Benítez. Levanta bien para Roa. Va solo Roa para el gol. Vino. Está. Cayó. No hay falta. No hay penal. Reclaman falta de Gutiérrez. No dice el árbitro. No lo tocó, niño. Parecía, pero igual habrá que ver si no se deja caer el jugador de Sudamérica. Ya sí en el primer tiempo también hubo una duda, pero estaba cerca de Benítez y dijo, no, siga. Todos los hinchas de Sudamérica pedían penal, pero por lo menos aquí me dejó ciertas dudas. Benítez dijo que no el árbitro del partido. ¿Para usted fue penal o no? ¿O dejó dudas también? Para mí no, Para mí no. Se dejó caer. Sí, señor. Pelota para el equipo de Sol. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y hablando de pelota tatá, Toro Candil, tradicional juego de San Juan en la zona de Itagua. Ya está nuestro amigo Dari preparando también su Toro Candil para el San Juan que se vendrá. Sí, señor. En el mes de junio, San Juan. Sí, no sabemos qué tipo de cuernos, pero está preparando su San Juan. Sí, ya. Se viene a poquito el San Juan. Dice que sí. Aro, dice Juancito. Aro, sí, señor. Carga Sol, pelota sobre Ortijano, fondo de cancha pisularia. Va a rematar, atención. Insiste Solvino, está. Gol. Offside. Posición adelantada de Roa, dice el asistente. Levanta Miranda, convierte Roa de cabeza. Pero el asistente está convencido de que Roa estaba en posición ilícita, niño. Cuando aquí explotaba el grito de gol, hoy más que nunca un número importante por los chicos de la escuela de fútbol y varios otros. Se va a analizar, pero caía también el arquero Rossi. Allí cuando intenta detener el balón, termina cayendo. Me va a decir Gerardo porque el trazado de línea, por lo menos aquí de cabina, es una acción bastante rápida. Quedó solo, cierto, definiendo de cabeza Roa, pero me queda la duda. A mí me dejan duda, ¿eh? Vos sabés que para mí no, porque final allí, Gerardo. Sí, para mí que no hubo offside. Para vos no. Cuidado. Aquí reclaman, el asistente llevando el banderín. Se va a realizar el trazado correspondiente de línea. Aparte hay tiempo, porque justo cuando se lanzaba Rossi, intentaba detener el balón. Creo que se terminó golpeando contra el poste. Poste izquierdo allí. Se está realizando el trazado de línea. Así que atentos, si es o no, gol para Sol. De momento, señores, acciones interrumpidas, sentido Rossi, anulado por el asistente Guido Miranda, que levantó el banderín, el gol de Roa para Sol, pero hay revisión. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Rubiló, Calarmas, estés donde estés, indica Jorge. Que Sol de América Meliano están empatando 0-0. Y su seguros, Chaco. Quedó muy sentido Rossi en acción, donde convirtió Ronald Roa, banderín arriba, pero reitero, hay conversaciones entre Derdis Benítez, el juez, y Carlos Paul Benítez, que está en el bar.
El hot sale llegó a Punto Forma hasta el 5 de junio. Ingresa a nuestra web puntoforma.com.py y entérate de nuestra fiesta de descuentos, porque en Punto Forma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Me parece que vamos y es gol. Gol, 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 gol. 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 De Sol de América. De Ronald, de Roa. Ronald Roa con golpe de cabeza, señores. Termina empujando la pelota contra el poste derecho del arquero Rossi. En realidad, poste izquierdo de Rossi, porque el centro vino desde la derecha de parte de Luis Ortiz. Se durmieron los zagueros pidiendo posición adelantada. Patiño, González, hasta el propio Gutiérrez que dudó en saltar. Se elevó más que todo Roa. Aplicó el testazo allí esquinado contra el poste zurdo de Rossi. Marca Sol. Venía presionando Roa, tratando de convertir. Logra su premio por arriba. Sol de América 1. Ameliano 0. Ronald Roa de cabeza para Sol. Monumental. Era buena la llegada. Aquí de cabina ya no dejaba alguna duda la posición allí de Rúa, porque para nosotros estaba habilitado. Gerardo nos decía lo propio, se hizo el trazado de línea y sí, efectivamente estaba habilitado Ronald Roa. El cabezazo abajo, letal, se lanzó para la foto Rossi. Cuando se lanza inclusive termina chocando allí contra el poste izquierdo. En un partido bastante parejo, donde asomaron uno y otro en cuanto a situaciones. Esto me parece que le puede dar un toque importante en el propio partido para que pueda despertar el desarrollo del juego. Apareció Roa de cabeza, el primero para Sol de América, con el dramatismo propio de ir a analizar en el VAR, ver toda la situación, la comunicación, pero al final lo festeja Sol de América. Momento del gol. 39 minutos, primera etapa. Gana local, gana Sol 1-0. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacto al 021-443-600. Y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Sacando la pelota Aranda para el conjunto de Sol América. Pelota a mitad de terreno. Se va mostrando Aragón. La marca por parte de Romero, volante interno del equipo visitante de Ameliano. Recaptura Orué, juega en su campo. Díaz para Sol. Torno intermedia fecha número 10, minuto 36 del segundo tiempo. Gol de Resistencia lo hizo Jonathan Herrera. Ahora 1-0 ante San Lorenzo. Está ganando Resistencia entonces. De momento 1-0 ante el conjunto. ¿Cómo se complica Patiño, eh? Sí, se enredó. De lo más flojo Patiño, ¿qué le anda pasando? En los últimos partidos a veces es titular, a veces no, pero viene bajo, ya no es el mismo Patiño de siempre. Antes hablamos de San Juan, de fiestas. Me decía, mañana hay fiesta popular en Luque, usted sabe. ¿No le invitaron, Gerardo? Mañana fiesta popular. No, señor, no, señor. Un vecino suyo está de cumpleaños, que está ahí cerquita suyo. ¿Ah, quién es? Sí, Juan Ángel Silva. Ah, perfecto. Sí, así que ya esperamos mañana la invitación. Ya me Estamos en autoinvito. el mes de junio, eh. Claro. Así Ya que nos anticipado autoinvitamos. ya. ¿Cuánto va a cumplir, Juancito? 48. 48, ya de forma anticipada. Saludo correspondiente a Guadalajara. Gracias. Muy amable, señor. Muy bien, Juan. Señores, gana Sol 1-0. Cubo Tire con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En supermercados Stock a precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Saca Costa a correr, se ha dicho para Cabrera. Gutiérrez se la marca. Se complica Gutiérrez, no hay falta. Le sacó Cabrera. Recaptura, sin embargo, del piso Gutiérrez despejando con la zurda. Se complican muchos en el fondo de Ameliano. Saca como puede Patiño. Les termina regalando Orue. Imprecisos en el fondo de Ameliano, es la realidad, niño. Comenzaron a complicarse. Después del gol creció Sol de América. Algunas dudas allí. No sé si va a retocar Sarabia su línea de 3. Pero están un poco complicados. Me parece que con una línea de 4 puede mejorar esto. Pero hay algunos espacios en zona defensiva entre Patiño, Gutiérrez, los dos algo lentos, con la rapidez de los delanteros de Sol, por lo menos hasta esta parte. Igual queda muchísimo en el partido. Si uno mira el banco, tiene con qué para comenzar a mover Zamudio, Vera, Frei Vera. Hay opciones que pueden llegar a ingresar en el equipo de Ameliano de cara a la segunda parte. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Indica Jorge. Sol de América 1, Ameliano 0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
3 más. Se juega hasta los 48 esta primera etapa. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Y ya mismo declaras hoy, pasa por los choriquesos Jordi en los salones de venta de la cooperativa Jordicer. Sacando Díaz desde el fondo con la zurda, pelotazo largo para Ronald Roa, autor del gol con el cual gana solo 1-0. Recuperando Patiño para Martínez, se equivoca Luis Martínez, recoge por el medio y se va metiendo Franco Aragón. Apertura por la derecha para Marcelo Acosta, pica Barrios, avanza Marcelo Acosta, levanta para Barrios, se alcanza un peligro, llega nomás Barrios, primero Gutiérrez en el fondo, cierra y saca con la zurda al zaguero de Ameliano. Triunfo que de momento viene bien para Sudamérica porque con esta victoria parcial está saliendo de la zona roja del descenso y está mandando ahí el General Caballero. Va con todo Alberto Contreras, gana fondo de cancha, avanza Ameliano, centro. No pudo cerrar, intentó Torales, pelota al fondo, será córner o es tiro de portería. Córner que corresponde a Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Contreras con la zurda. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Los lunes carga combustibles en Shell, 15% de descuento con tarjetas débito Itaú, Mastercard Contactless. Ingresa en @Shell Paraguay en Instagram, Shell mejor por lejos. Colocando con la zurda para pegar de arco de la tribuna sur con la pierna izquierda. Hablamos de Alberto Contreras sobre la punta derecha con la zurda. Contreras coloca centro. Atento y seguro Aranda, arquero de Sol. Atrapa al esférico el golero del equipo local. En UTIC, carreras de posgrado presencial y a distancia, llámanos al 021-590-353 o ingresa a utic.edu.py. Automóviles Supli está en la Expo Taller Mecánica de Fuente Shopping de Salema. Capacitación técnica para mecánicos, sorteos y más, 12, 13 y 14 de junio. Se está yendo la primera etapa, el último minuto de la primera fracción, gana solo 1-0, falta de Gutiérrez sobre Roa, tiro libre en ataque, tiro libre que favorece a Sol. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar al Spotify en la lista, en el playlist, que puede desaparecer, es una advertencia de AIE. Va a terminar el primer tiempo con el tiro libre de Barrios para el conjunto de Sudamérica. Es Aragón finalmente el encargado. Busca Sol el segundo por arriba. Se va a animar Aragón a rematar, a enviar al centro de base. Pelota arriba para Costa. Saca Martínez para Ameliano. En las noches de otoño, las sensaciones de placer se sienten con Control Hot Passion, Control Love You Are. Joseph Cofer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza. Por compras de 200.000 guaraníes participa del sorteo para 2. Sorteo 20 de julio. Joseph Cofer creando tendencias. No hay tiempo, señores, para el tiro libre de Ameliano. El árbitro Benítez, Terlis Benítez dice, señores, final de la primera etapa, final de la primera ofreción aquí en Villaliza. En el cierre de la fecha 21 de la apertura. De momento, Sol de América 1, Ameliano 0. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario intermedio de Jorge Aliño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Acabó la etapa con la victoria momentáneamente para el equipo de Sol de América. En un juego bastante parejo a lo largo de la etapa, hasta en la posición, en la tenencia de la pelota, todo muy parejo. En cuanto a llegadas, situaciones también, un poquito de Sol, algo de Ameliano. Si bien de los dos, el que estuvo por lo menos en esta última parte un poquito mejor fue América. Decíamos en un momento del desarrollo del partido que le iba a venir muy bien el gol, porque iba a darle un toque diferente al desarrollo del partido. Eso iba a ayudar al propio espectáculo, cuando, repito, le hace bien a las gradas del partido que se han invitado a los chicos de la escuela de fútbol, que por el acto allí de la despedida de Ortigosa vinieron en un número importante, cada quien con sus pares, también la zona de las plateas, el griterío de los chicos también allí. Le da un ambiente bastante bueno a la zona de las plateas, buena iniciativa de Sol de invitar a los chicos de la escuela de fútbol, no solo para este partido, sino ya en otros juegos también ya había pasado algo similar con Sol, inclusive, no recuerda, unos años más atrás, bajo la presidencia de Figueroa también pasaba esto cuando jugaba Copa, por ejemplo, aquí en su escenario, el equipo de Sol, que hoy está estrenando, hecho sea de paso, las nuevas luces LED, que le quedan muy bien. En algún momento, si se da aquí nuevamente presencia internacional de Sol o algún otro equipo. Vamos a bajar un poquito esto, porque es un poquito fuerte. Esta es su onda, Jorge Casero, ¿no? Lo veo bailando esto a usted, por la zona de Upacaray, tipo 2, 3 de la madrugada, o no es lo suyo. ¿No baila esto? No, la verdad que no. Ah, no, ah. A mí me cuesta bailar, pero los que son buenos en el baile son Gerardo y Darío. Ah, sí, esos especialistas. No me diga que son buena pareja. Vamos a ver si por ahí se van al baila.
con esta música de fondo. Bueno, vamos a intentar concentrarnos otra un poquito. Después de lo que comentábamos del partido que era bastante parejo, un poquito mejor Sol por momentos, otro poquito también Ameliano estaba ahí que sí que no, que arrancaba y que no arrancaba el juego. Con cierto dramatismo porque anota los 39, pero ese grito de los niños y la gente que estaban allí en las gradas, porque digo, la Escuela de Fútbol de Sudamérica vino allí una categoría o dos categorías aquí. Un buen número que hace también que se tenga un buen ambiente en las gradas. Festejaron con todo, después quedó ahí, se cortó porque levantó el banderín el asistente. Se terminó equivocando en esta el asistente porque después del trazado se terminó por confirmar el gol. Y coincidentemente Roa, por la despedida también de Ortigosa. Ronald Roa fue a festejar con José Ortigosa, que está en el banco de los suplentes. En un momento del partido, inclusive algún error en el fondo de Patiño, decía esa línea de tres, que habrá que ver si corrige o no Sarabia. Por momentos alguna lentitud de Tomás Gutiérrez, de Patiño. De los tres que están mejores, Julio González, el central allí en la línea de fondo. En este caso el stopper por derecha, el stopper por izquierda es Tomás Gutiérrez y el líbero es Patiño. A veces con la velocidad de Cabrera o el propio Ronald Roa, alguna pelota que tienen que picar un poquito allí, se complica. Decíamos anteriormente la necesidad de ambos de puntuar, porque si bien tiene un buen presente internacional Ameliano, en los últimos partidos fueron derrotas de Ameliano en el ámbito local. Tratar de encontrar nuevamente esa buena versión de Ameliano para ir levantando, porque de a poco también en zona de promedio se puede ir complicando y se enfrenta a otro equipo que tiene que salir de esa zona. Sol de América, que coincidentemente la próxima fecha va a enfrentar a General Caballero. Dos equipos que también están allí en el fondo. Y será fundamental para estos equipos cerrar con una buena cantidad de puntos. Desde la llegada de Troadio Duarte también se ve una mejoría en este equipo de Sol de América, si bien queda todavía para estos partidos para ir cerrando un poquito, ver cómo se da el panorama del desarrollo de juego, la situación allí, de lo que se puede ir presentando para lo que se vendrá. Porque sin dudas estar allí en la zona de abajo, en la zona roja, siempre es complicado, es difícil para todo equipo. Y a veces cuando hay mucha juventud necesitan alguna experiencia, a veces hasta se carga un poco de experiencia, hoy sí algunos, como el caso de Sasá, que ya continúa también en Sol de América, tiene a Cabrera y a Roa en ataque, deberá reforzarse, o por lo menos esa es la idea, ir sumando también con algunos jugadores de cara a lo que se vendrá para el equipo de Sol de América, y en el caso de Ameliano también ir mejorando un poquito más dentro de lo que se viene en el torneo local, que se quedó un poco, pero que en el torneo internacional, por lo menos Sudamericana, está hoy con un buen presente. Están reingresando allí los suplentes, en este caso de Sol de América, que ingresan para moverse un poquito de cara a lo que se vendrá, para hacer la entrada en calor correspondiente. Los suplentes también de Sol de América ingresando en estos momentos en el campo para moverse un poquito dentro de lo que va a ser el segundo tiempo. ¿Qué promete? Repito, el gol de Roa como que despertó el desarrollo del partido a los dos equipos para lo que se vendrá. Con el gol de Roa de cabeza, está ganando el equipo de Sol de América. Vamos a revivir el relato de Jorge Gasal, el gol de Sol a los 39 de partido en este primer tiempo. Carga Sol, pelota sobre Ortijano, fondo de cancha, piso área, va a rematar, atención, insiste Solvino, está, gol, 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 de Sol de América, de Ronald, de Roa, Ronald Roa con golpe de cabeza, señores, termina empujando la pelota contra el poste derecho del arquero Rossi, en realidad poste izquierdo de Rossi, porque el centro vino desde la derecha de parte de Luis Ortiz. Se durmieron los zagueros pidiendo posición adelantada, Patiño, González, hasta el propio Gutiérrez que dudó en saltar, se elevó más que todo Roa, aplicó el testazo allí esquinado contra el poste zurdo de Rossi, marca Sol, venía presionando Roa tratando de convertir, logra su premio por arriba. Sol de América 1, Ameliano 0, Ronald Roa de cabeza para Sol. Y
Y así acabó la etapa con este gol de Sol de América. Creía que va a ir mejorando en la segunda parte del desarrollo del partido. Hay intermedia a estas horas, lo que se vendrá ahora ya también en la última fecha, martes, miércoles, jueves, repaso de partidos con Gerardo. Nos vamos contigo, Gerardo, para ir repasando un poco lo que se vendrá en la semana, ya en la última fecha, y lo que tiene que ver también con la intermedia. A estas horas, por ejemplo, decías, está ganando Resistencia. Se terminó el partido, Jorge. Acaba ahora mismo, ganó Resistencia con gol de Jonathan Herrera, 36 del segundo tiempo, 1-0 a San Lorenzo. Terminó con ese partido entonces el compromiso que da inicio a la jornada del día de hoy. Repito, Resistencia le ganó a San Lorenzo 1-0. En Comercial La Economía de San Lorenzo, la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes llevas un cupón y participás de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. Bema y Flores, con usted siempre los 365 días del año. Las 24 horas. Bema y Flores, General Díaz 640. Teléfono 496-553. Y en Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. 19:30 horas para cerrar la fecha número 10 del torneo de la división intermedia en la Arboleda. Rubio Ñu, que tendrá como DT a Héctor Marecos, hará su estreno como técnico del equipo ñuense. Va a recibir la visita del comprometido con el descenso. Hablamos de Atlético Colegiales. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo, 2.850 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.800 millones en el poderoso y mucho más. CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Se pone muy. La fecha 11 de la intermedia arrancará este viernes 7 de junio con 2 partidos. 17 horas en el Estadio Antonio Aranda en el este del país, 3 de febrero ante Rubio Ñu, y a continuación 19:30 horas en Encarnación, Estadio Villa Alegre, el equipo local. Encarnación FC, que ahora ya se fue Joel Maidana, interina Castillo en el equipo Encarnación, va a enfrentar al Deportivo Santaní. Yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Sábado 8 de junio prosigue la fecha 11 de la intermedia, también con 2 partidos y ambos a las 10 de la mañana. En el barrio Palomar, Estadio Emiliano Gessi, Fernando de la Mora ante el 12 de junio de Villalles. Y en el Estadio Enrique Soler en Capiatá, Colegiales ante Resistencia. En Electroban, los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Hasta el 5 de junio, descuentos exclusivos en la web de Farmacias Catedral. Hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Para el domingo 9 de junio, también en 10 de la mañana, en la Liga Caguazú de Fútbol, Pastoreo ante Tembetarí. Y en el Estadio Enrique Soler, otra vez el estadio de Capiatá, Martín Ledesma ante Carapeguá. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Tu 0 kilómetro en Bancop de plazo de hasta 5 años, con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hacé tu sueño realidad con nosotros. Bancop, crece desde la raíz. Y el día lunes 10 de junio cierran la fecha 11 de la intermedia, 17 horas en el Guntervogel. San Lorenzo en su cancha va a recibir a Independiente de Campo Grande, y 19:30 horas en Villarrica, Parque del Guairá, Guaireña ante el puntero Recoleta. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo u hogar. Contactanos al 0982-668-485. Redes sociales como Kaizen Energy PY. Los padres transitan el mundo con la elegancia, dejando un legado. Estos visten en la nueva colección de Luomo, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Recoleta, puntero cómodo en la categoría, tiene 28, saca 6 de ventaja al segundo, Carapeguá con 22, pero de momento ambos equipos van rumbo a Primera División. Tembetarí 18, San Lorenzo 17. Carga superaditivada mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Mañana arranca la última fecha del torneo Apertura. Se enfrentarán a Guaraní ante el 2 de mayo en Dos Bocas, Estadio Rogelio Silvino Olivieres. 18 horas, arbitraje de Mario Díaz de Vivar, y en el bar Fernando López.
Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Pasamos al día miércoles 5 de junio, jornada de definiciones, 15:30 horas en el estadio Feliciano Cáceres. Luqueño Trinitense pitará Carlos Paul Benítez y en el bar Aldo Quiñones. Papá tiene un lugar especial en los corazones. Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación voluntaria 200.000 de ahorro y se llevan un neceser. Caja Mutual. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Valleví, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembé. Más del día miércoles 18 horas, Defensores del Chaco, Olimpia Libertad pitará Derlis López y en el bar Fernando López. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, precios imbatibles para papá. Hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En simultáneo en el estadio Antonio Aranda, en el este del país, Nacional Cerro Porteño, 18 horas, arbitraje del señor David Ojeda y en el bar Mario Díaz de Vivar. Bajo la tecnología IQF, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre-recibe, filetes, lomitos, pechugona, todo les gusta. En Koala llevas tu somier o living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. Para repasar que el día jueves en el Martín Torres Ameliano ante Tacuer, 15:30 horas, se pitará Juan Gabriel Benítez y Ulises Mereles estará en el bar. La Ferrex se acerca a Boscapé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas, 1880 casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Decidí bienestar y certeza, Sijín Paco, más de 40 años llevando energía al También país. jueves 18 horas en Carendín, General Caballero ante Sol de América, pitará Blas Romero y en el bar Derlis Benítez Casal. Gracias, Gerardo. Están los dos equipos y veo tres variantes preparando el conjunto de Ameliano, entre ellos Freddy Vera. Freddy Vera, Valdés y Francisco sí, Báez. Valdés 7 y Báez, sí, tenés razón. Báez camiseta 3. Camiseta 3 para Báez, 11 para Freddy Vera y 7 para Iván Valdés. Allí las variantes que se vendrán del lado de Ameliano. Tres variantes. Camiseta 3 Báez, 11 Freddy Vera y 7 para Valdés. En instante los cambios en el equipo visitante. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras, delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Señores, los dos equipos dentro del campo de juego, pero antes se vendrán las variantes. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Vamos a ver quiénes se retiran. Camiseta 40, uno de los que se va es Alberto Piru Contreras, para que ingrese 7 Iván Valdés. Camiseta 3 para Francisco Báez y se va Tomás Gutiérrez. Y ahora la tercera variante, Freddy Vera, camiseta 11 y se va Juan Patiño. Se va Juan Patiño. Entonces allí las variantes. Decíamos que los dos estaban complicados. Y no tanto estaban bien los Patiño centrales, ¿eh? y también el propio Tomás Gutiérrez. Los dos no estaban haciendo buen partido. Ahora, entonces, en el fondo, la zona defensiva será una línea de 4 con González, Julio, con Báez, los centrales. Sobre el perfil izquierdo, Abel Paredes y sobre el sector derecho se va a terminar ubicando Fayán Franco. Señores, la orden del juez mueve Sol, comenzó la etapa complementaria. Relata Jorge Casal. Reiterando que va ganando Sol América 1-0 con el tanto de Ronald Roa. Pelota en poder del conjunto de Sol. La pelota le va quedando Barrio sobre la zona derecha. Saca Valdés, lateral en ataque para Sol. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota le va quedando a Freddy Vera. Vera tiene el control del esférico. Sobre la zona derecha el Casapeño. Aguanta, pone la pausa. Tocando para Richard Torales. Torales juega para Martínez. Martínez tiene para el medio campo rival. Se aproxima al área tocando para Abel Paredes. Paredes va a colocar el centro. Levanta el balón a profundidad para Valdés Pisolara. Puede estar el empate. Valdés ganó fondo de cancha. Va a rematar, no tiene ángulo. Eleva centro. Vino. Vera no pudo de cabeza. Insiste Vera. Intenta una chilena. No pudo conectar bien. El rebote de Martínez. Presiona Meliano. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Últimos días de la promoción crédito
extraordinaria con una tasa del 9,9%, hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Va Valdés juega por abajo, atención, la pelota le va quedando a Oscar Romero, ataca con todo Ameliano, protagonista en esta etapa complementaria, la visita con Abel Paredes, coloca centro, pega la pelota en la pierna de Acosta, saque de costado cerca del banderín para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Presiona el conjunto visitante tratando de emparejar el juego. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Martínez al forcejeo con Roa, protege Roa, la pelota se va a perder a un costado lateral que va a corresponder a Sola en su campo. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para junto a gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayo de sabor único de Fortini. Pásate ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 salud protegida. Muy bien, señores, va ganando el equipo de Sol de América 1-0 al conjunto de Ameliano aquí en Villaliza. Pelota para Sol, sentido. En el piso está Roa. Saludos a la abogada López que está reportando sintonía en la zona de Villamorra. Pelota para el equipo de Sol. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. Está sentido Acosta. Se va, en realidad es Roa, perdón. Porque Acosta está allí al lado suyo ahora con García Guerreño que sonríe. Charla con Sarabia, el entrenador del conjunto de Ameliano. Señores, tiro libre que corresponde al equipo de Sol. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repara, sella y protege tu casa con Zika, queda bien. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Cabrera al piso, otra vez falta, esta vez cerca del área, tiro libre peligroso para Sol que quiere convertir el segundo. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud de cobertura real en todo momento. Vino centro, pelota arriba por parte de Aragón. Saca la defensa, va recuperando Adorno en el rebote. Insiste, atención, Olue levanta la pelota para Cabrera, pica sobre el costado izquierdo. La marca de Juli González cierra el zaguero de Ameliano. Despeja con destino a Vera, busca la salida Ameliano. Recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad Jopasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste y te gusta. Se va metiendo sobre la zona izquierda, no alcanza Ortiz, ya recupera la pelota Francisco Báez, recién ingresado en el equipo de Ameliano, jugando por izquierda sobre Abel Paredes, otra vez con Báez. Báez tocando la pelota sobre la zona derecha, se viene desde el fondo González para la visita. En Concasa empieza tu historia con pase fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Carpas, enganches, antihuelcos, polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Bueno, Juan Patiño asediados por los chicos de la Escuela de Fútbol de Sol América. Algunos le pasan la mano, otros piden la selfie correspondiente. Y otro autógrafo, tiene ahí el pincel de algunos niños. Le reconocieron a Patiño que ya estaba volviendo y vienen allí por él porque está y respondió, porque algunas veces los jugadores también aplican la ley en Yembota. Pero aquí bien Patiño se acercó a los chicos de la Escuela de Fútbol, que hoy vinieron en un buen número y eso hace también que hoy las gradas tengan un número importante de aficionados porque muchos de ellos están con sus padres. Sí, señor. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Jorge. De momento, Sol América 1, Ameliano 0. Y su seguro, Chaco. Se frenó Ameliano, que comenzó con toda esta etapa complementaria, tratando de emparejar el partido, aunque va a insistir con Francisco Báez, pone la pelota, línea central, campo rival, con Luis Martínez, levanta la cabeza, descarga, atención para Oscar Romero y la apertura sobre la banda derecha, se va metiendo Freddy Vera, mete la diagonal, apunta Vera, toca la pelota sobre Adorno para Luis Martínez, descarga, juega, toca sobre la zona derecha para Freddy Vera, encaró el Casapeño, ganó fondo de cancha, va a colocar el centro, metió la diagonal, cayó, falta allí en la cabecera del área, tiro libre, peligroso y tarjeta para Ortiz.
Amonestado Luis Ortiz en Sol. Tiro libre peligroso para Ameliano. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Le va a pegar a la pelota Martínez. Está también cerca Freddy Vera. Tiro libre que corresponde a Ameliano. Brindemos por la mitad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Vendrá el tiro libre, atención. Va a rematar Abel Paredes, 12 la barrera. Tiro libre que corresponde al conjunto de Ameliano. Va Paredes, apunta, tira, saca el arquero. Saca como puede el golero. Hablamos de Aranda. Recapturan el rebote. Paredes vuelve a colocar el centro. Vino la marca por parte de Cabrera. Colaborando en defensa el delantero de Sol. Insiste Valdés. Llegó a la pelota en el área. Logra controlar. Aunque viene la marca de Barrio. Saque de costado cerca del banderín para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Presiona la visita buscando el empate. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Valdés recaptura la pelota, ganó fondo de cancha, va por la izquierda del equipo de Ameliano, deja correr Adorno, no entiende Torales, saca como puede Orue. Sol ya se defiende bastante, queda mucho todavía por jugar dentro del campo de juego. Lateral que corresponde a Ameliano, que lo tiene asediado Sol América. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con Pompe y los paraguayos de sabor único Sportín. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Levanta la pelota Ortiz sobre costado izquierdo buscando meterse en campo rival. Atención Aragón, otra vez con Ortiz. Le marca el pase Cabrera, va Sole contra la pelota de Aragón. Centro a las manos del arquero Rossi. Seguro el golero uruguayo de Ameliano. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. La pelota en poder, atención de Ameliano con Valdés. Valdés cerca del área, buen pase para Torales en el área. Encaró la marca de Barrios. Atención, Baba, el disparo de Torales. Cruza Barrios, tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Paredes con la zurda. En el Horrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y en Capiatá Thompson. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Vino centro, atención de Paredes, saca la defensa. El rebote para Freddy Vera. Insiste Ameliano, pifia. Francón que recupera la pelota en el rebote. Descargando sobre la zona derecha para Vera, que está solo. Apunta, levanta centro. Amplio balón arriba. Barrios no se complica. Otra vez tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 9 de juego, segunda etapa, gana solo 1-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hoy en Punto Forma, pagando con tus tarjetas de crédito universitaria, accede al 35% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con la universitaria. Va al centro, Vera tira mal afuera. Qué mal remató Freddy Vera, aunque tenía buen ángulo, le pegó mal el delantero del equipo de Ameliano Niño. Era buena la posibilidad, pero el tiro no fue bueno de Vera, que ingresó en este segundo tiempo para ver si mejora un poquito ofensivamente a Ameliano, pero lejos, se fuera muy abajo el tiro de Vera. En principio, con Valdés y con Vera debería de mejorar un poquito a Ameliano, por ese cierre de la etapa inicial con el 1-0 Sol de América lo obliga a salir a Ameliano, que últimamente no está teniendo buenos resultados, repito, en el torneo local. Últimos 3 partidos con derrota, este sería el cuarto encima, si es que no gana. Saca Aranda para Sol. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Rupiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Sol de América 1, Ameliano 0. Y su seguros Chaco. Mañana comienza la última fecha de la apertura. Guaraní va a recibir a 2 de mayo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com. Guárdame que Valdés tiene el empate. Valdés para el empate va a rematar. Cierra
oportunamente Acosta la marca, tiro de esquina para Meliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Presiona con todo el equipo visitante buscando la paridad. Los superpilotos Ale Galán, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 de Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Va el centro, despeja la defensa de Sudamérica que sale de contra con Aragón, se equivoca, se apuró Aragón. La pelota le va quedando en el rebote a Luis Martínez. Es todo Meliano en esta etapa complementaria. Sol se defiende buscando el contragolpe para marcar el segundo. El balón le va quedando a Luis Martínez, campo enemigo sobre la zona derecha. Retrocede todo con Paredes. Juega en su campo. De momento Meliano. En Argentina 10 del segundo tiempo, San Lorenzo y Sarmiento van empatando 0-0 del equipo local suplentes. Iván Leguizamón y Johan Romaña ausente. Al servicio con la selección Adam Bareiro. Pica, atención, Paredes levanta centro. El rebote le va quedando a Romero. Romero deja la pelota para Julio González. El balón sobre la zona derecha en poder de Fabián Franco. Le queda el empate a Romero. No pudo disparar. Saca la defensa de Sol. Cubo Tire con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. En supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Atención, Ortiz, segundo en camino. Vino. Será gol de Sol. Perdió tiempo. Aragón tira. El arquero rebota el arquero. Desperdicia de contra el equipo de Sudamérica, niño. Con Ortiz, que es bastante chiquitito y rápido, una buena contra, el tiro por bajo y la buena respuesta después de Rossi. De contra, en esta tuvo Sol de América. Es más, es la primera situación de riesgo en este segundo tiempo de Sol de América, después de esta buena contra, pero que terminó en la mano de Rossi. Se viene Adorno para el empate, vino. Marca García Guerreño, Vera y el disparo en el rebote. Bloquea bien Gastón Benítez. Presiona Meliano, le falta la puntada final. Sostiene el triunfo Sol. Fútbol de Brasil, fecha número 7, Vascos de locales con Robert Rojas que no ingresó, cayó 6-1 ante el Flamengo. Muy bien, gana Sudamérica 1-0. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costillita, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shortizer. Saludos al querido pastor Javier Mayereyer y su hijo Nico, reportando sintonía desde la zona de Mariano Roque Alonso. Hinchas franjeados, así que un abrazo a la familia Mayereyer que está escuchando la transmisión. Gana Sol 1-0. En el Sol Seguros, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Los lunes carga combustible en Shell, 15% de descuento con tarjetas débito Itaú Mastercard Contactless. Ingresa a @Shell Paraguay en Instagram. Shell, mejor por lejos. La pregunta es, ¿va a aguantar Sol? Porque sigue presionando a Meliano. Tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar la pelota a Franco sobre la zona derecha. Tiro de esquina para el equipo de Meliano. En UTIC, 26 acreditaciones otorgadas por la ARIAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Vendrá el córner de Franco, Arco de la tribuna norte. Tiro de esquina para la visita, que manda a su zaguero buscando el testazo. Baez intenta por arriba, no llega Baez. El que alcanza es Roa, despeja como puede, lateral en ofensiva para Meliano. Automóviles Supli está en la Expo Taller Mecánica, Fuente Shopping de Salema. Capacitación técnica para mecánicos, sorteos y más, 12, 13 y 14 de junio. Lactolanda ganó el premio Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. La pelota le va quedando a Adorno, protege el balón Adorno, aguanta Adorno cerca del banderín del córner. Balón para Paredes, costado izquierdo, retrocede para Martínez. Martínez juega por abajo para Francisco Baez, que también está en pleno ataque. Avanza con todo Meliano. La pelota le queda a Julio González, otra vez con Baez. Sigue buscando el empate a Meliano. Repasando fecha 8 de Brasil, porque São Paulo de local superó a Cruzeiro por 2-0 del equipo tricolor paulista. Fue titular el mediocampista paraguayo ex Cerro Damián Bobadilla. Se van a encontrar varios paraguayos en el duelo entre Nacional São Paulo por la Libertadores, Gerardo. Exactamente, por el lado de Nacional, Polenta, le tenemos a Báez, Antonio Galeano y Federico Santander. São Paulo, Damián Bobadilla. Sí, señor. Y Gabriel Báez también está en el equipo de... Báez, sí, señor. Ex Sol y Cerro Porteño. El lateral izquierdo. Así es. Que jugó en su momento por Cerro. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos segunda etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Señores, hoy le gana 1-0 Meliano. Y su seguros, Chaco. Monumental.
Iba respirando Sudamérica después del asedio constante de Ameliano con Ortiz. Piso Lara, tira Rossi. Rossi le saca el segundo. Ortiz dispara. Potente esquinada contra el poste derecho. Rossi se arroja al suelo. Tiro de esquina para Sol. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Otra vez Ortiz, el chiquitito Ortiz. Buena corrida por bajo, esquinado. Buena respuesta de Rossi. Esta chance para Sol que de contra. Quiere el segundo cuando se vendrán dos variantes. Uno, si no me equivoco, es amarilla, camiseta 8 y camiseta 20 David Fernández. 20 David Fernández y camiseta 8 amarilla. Veremos quiénes. Creo que se va a robar, niño. Se van a retirar. Uno de ellos roba. Bueno, de momento solo mostraron uno. Vamos a ver quién es el otro que se va Marcelo Acosta. a retirar. Acosta. Entonces Acosta y Rúa, los dos que se retiran. Ingresan David Fernández, camiseta 20 y 8 amarilla. Cristian, amarilla las variantes del lado de Sol. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Está en amarilla y también Fernández. Buscar el cabezazo. Tiro de esquina para el equipo de Sol. Costado izquierdo. Atención, la orden del juez, señores. Vendrá el córner por parte de Aragón. Apunta Aragón. Levanta centro. Pelota arriba. Saca la defensa. Será córner de vuelta. ¿Qué dice el asistente? Sí, señor. Tiro de esquina para Sol. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Y qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify, en la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Le va a pegar Aragón a la pelota. Córner para Sudamérica. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Quiere el segundo el equipo Metroadio Duarte. Arco de la tribuna sur, costado izquierdo con la derecha Aragón. Apunta, manda centro arriba. Buscó el gol olímpico. Le termina regalando a Rossi. No pasó nada. Salida para Meliano. En las noches de otoño, las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Love You Are. Joseph Cofer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza. Por compras de 200.000 guaraníes participa del sorteo para dos. Sorteo 20 de junio. Joseph Cofer creando tendencia. El miércoles se define el campeonato, señores. 15:30 Luqueño recibe a Trinidense a las 18. Olimpia Libertad de Defensores en el este del país. Nacional Cerro Porteño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Plebin, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos. Guárdame que viene Aragón para el segundo en camino. Buen pase para Amarilla. Vino. Está Rossi no lo puede creer. Troadio que patea la botellita de agua. Lo que acaba de desperdiciar Amarilla, niño en Sol. Tiro cruzado, difícil, complicado para el arquero Rossi, pero se lanza, mete el manotazo Salvador allí justito con la mano derecha. Parecía que ya le terminan venciendo a Rossi nuevamente, que en la anterior le sacó a Ortiz y ahora Amarilla que acaba de ingresar. Era un balón complicado, cruzado abajo. Muy buena respuesta del arquero de Ameliano. Es pelota para Meliano. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Viene a hacer ya un muy buen partido ante Paranaense. El goalkeeper de Ameliano, el cuidapalos. Buen trabajo hasta aquí de parte de Rossi. Sí, señor. Me hace acordar a un cronista amigo. Sí, señor. Sí. Hay pelota. Saludos para Blas Antonio. ¿No? Sí, saludos al querido Serafín y Quintana. Saludos para Blas Antonio, cuidapalos, goalkeeper, hay muchos términos. Y en España, ¿cómo le dicen? Cancerbero. Pero ese es más. Sí, cancerbero. Sí, señor. Cuidavallas. Totalmente. Pelota para Meliano. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortín. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. 19 de juego, segunda etapa en Villa Elisa, gana solo 1-0 sin niño. Y es más mexicano el portero. El portero es más, lo utiliza mucho en México. En la época de Jorge Campos y compañía, ¿se acuerdan? El portero. Y el zambombazo. Sí. Saludos al amigo Cuauhtémoc. Hace rato que no hablamos con él. Dice Gustavito goalkeeper. Ah, el goalkeeper. Sí, no hay goalkeeper, sí. Goalkeeper, sí. Se utiliza bastante igualmente el goalkeeper. Es pelota para Meliano. En Comercial La Economía de San Lorenzo, la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes llevas un cupón y participas de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. Bema y Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bema y Flores, General Díaz, con 640, teléfono 496-553. Y en Mariscal López, teléfono 671-767. Seguiros en Instagram como Bema y Flores. Aguárdame, Juan, que va con todo Meliano, aunque va recuperando la pelota Orue. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos.
minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Sol de América 1, Ameliano 0. Y su seguro, Chaco. Saca Barrios desde el fondo para Sol. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo, 2.850 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.800 millones en el poderoso y mucho más. CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Se pone muy. Pelota en la salida para el equipo de Ameliano. Estaba en posición adelantada Fernández. Prepara una variante, si no me equivoco, es Vareiro en Ameliano. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. A la cancha Vareiro, Sergio Vareiro, camiseta 9 en la formación de Ameliano. Se fue Mircea de Adorno. Muy bien, pelota para el conjunto visitante. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropar a 42 años construyendo contigo. Victoria más que importante es la que está consiguiendo Sol. Consigue de momento sumar a 3 de local frente a Ameliano. 1-0, cierto, queda todavía, ¿eh? Con esto sobrepasa, tenía promedio 1. Sí. Vamos a hacer el cálculo, Gerardo, ¿a cuándo va? 1,095 y sobrepasa General Caballero. Sale Sol, entra General Caballero. Buen punto. Pero su rival de la última fecha es General Caballero. Sí, lindo partido. Y así, ¿quiénes quedan entonces los dos? De momento los inquilinos son Tacuarí y General Caballero. Correcto, Tacuarí y General Caballero, entonces los inquilinos. Pero todavía no terminó esto, así que veremos quiénes son los nuevos inquilinos, si hay o no variantes en la zona abajo. Sí, señor, pelota para Ameliano. En Electrobank, los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electrobank.com.py. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Hasta el 5 de julio, descuentos exclusivos en la web de Farmacias Catedral. Hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Saludos a todos los amigos que reportan sintonía. Me escribe el amigo Paredes de la zona de Lambaré y me dice que no le gusta tanto la palabra inquilino que utiliza nuestro coordinador de Gerardo, pero bueno, es el término que en el suele momento utilizar. no tienen aún su casa propia, entonces no están todavía arraigados en la primera y Saludos a Lucho Parra. Muy bien, tiro libre para Sol. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Impulsa tu empresa con Bancop, descubrí el plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bancop crece desde la raíz. Es cierto, va a quedar todo el clausura posteriormente, pero reitero, partido importantísimo, el que van a sostener el jueves General Caballero ante Sol de América en el cierre del torneo Apertura. Picavera, posición adelantada, tiro libre para Sol. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo u hogar. Contactanos al 0982-668-485. Redes sociales como Kaizen Energy PY. Los padres transitan el mundo con elegancia dejando un legado. Estos visten la nueva colección del Luomo, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. Perdón, Juan, ya que estamos con el tema del partido entre General Caballero y Sol de América el jueves. Sí, un término nunca dicho, partido de 6 puntos, el partido de General y Sol. Sí, señor, clave, reitero, pero queda todavía todo el clausura, pero como los dos están allí en el fondo de la tabla de promedios, va a ser más que importante sumar de a 3 el jueves entre General Caballero y Sol América. Carga Supra aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Se va metiendo Freddy Vera, ataca con todo el equipo de Ameliano, le queda el gol, el empata Vareiro, Vareiro a la media luna va a arrebatar, vino, está el arquero, rebote, gol, 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 gol de Ameliano, de Richard, de Torales, Richard Torales, el delantero carapegüeño que juega en Ameliano, está de romance con los goles, viene de convertir en la clasificación en Copa Sudamericana al conjunto de Atlético Paranaense. En esta aprovecha el rebote de Aranda, aguantó, pivoteó bien Vareiro, buscó el espacio, sacó el disparo, rebote de Aranda, se durmieron los zagueros de Sol, bien, gracias, dice Torales, empuje la pelota en el fondo, venía buscando Ameliano, consigue empatar el partido. Señores, fecha 21, penúltima jornada de la apertura, aquí en Villaliza. Sol de América 1, Ameliano 1, Richard Torales para Ameliano.
algunas quejas de los jugadores de Sudamérica en la acción previa. Reclamaban una falta. El movimiento allí en ataque se está analizando al parecer, porque dicen esperen allí el árbitro Benítez. A ver qué pasó en la parte previa, porque hubo muchas quejas de los jugadores de Sudamérica en la recuperación de la pelota, la acción rápida, el tiro, el rebote de parte de Aranda, y es el que estaba atento, listo. Allí era Torales para terminar empujando. De momento esto es 1-1, pero al parecer hay alguna revisión en la jugada previa. Momento del gol. 24 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Sudamérica Ameliano 1-1. Y su seguro, Chaco. Y es válido el gol, es válido finalmente el tanto. Y se vendrá Torales en Ameliano. Estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal, te duplicamos todo. Se retira Oscar Romero, ingresa Silvio Torales, camiseta 8. Torales en la cancha, se fue Romero en Ameliano. Allí está el cambio en el equipo de Ameliano. Con este empate parcial, Sudamérica permanece último en el promedio, de vuelta con un punto. Lo acompaña Tacuary 1,073. Queda mucho todavía, pero cómo se estaba lamentando hace rato las chances que desperdició Ortiz y amarilla. El entrenador Troadio Duarte va saliendo a buscar de vuelta el segundo del equipo de Sol. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Benita Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ataca con todo Sudamérica, aunque Torales en su primer contacto con la pelota despeja desde el fondo Silvio Torales. Ojo que Ameliano tiene espacios de contra. Iba Freddy Vera metiéndose sobre la zona derecha. Levanta el esférico con destino Bariro. Gana García Guerreño de cabeza. Despeja el capitán de Sudamérica. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardis para juntos gritar a Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, es Fortín. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Fiel oyente, Super Pitín, saludos para él en plena sintonía, igualmente fanático del decano, Super Pitín en sintonía. Muy bien, va amarilla, la pelota le va quedando a Fernández, levanta centro bastante largo, alcanza a Ortiz, no va a llegar, saque de manos en su campo para Ameliano. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Ingresa a www.posta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Señores, el jueves se va a cerrar el torneo apertura con 2 partidos. Ameliano frente a Tacuary, General Caballero reciben Juan de Mallorquina, Sudamérica. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premium y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Si sos afiliado a la Caja Mutual Mes de Papá, solicitando un crédito desde los 15 millones o tarjetas de crédito, llevas un neceser de regalo. Caja Mutual. Va a Paredes, se proyecta por la izquierda, va Ameliano, coloca centro para Bariro. Bariro de espaldas al arco, logra girar, aunque vuelve a retroceder con Paredes, cabecera del área. Paredes tiene el control de la pelota, lo persigue Barrios. Balón para Luis Martínez. Martínez toca la pelota para Julio González. Ataca con todo Ameliano. Pelota a profundidad para Franco. Remate al arco. Mal lejos afuera el disparo de Franco. Tiro de portería para Sol. Torneo intermedia, fecha número 10. Ya juegan en la Arboleda Rubio Ñu ante Atlético Colegiales. Muy bien, el último partido de esta fecha 10, Gerardo. Exacto, sí señor. Anteriormente fue triunfo de Resistencia 1-0 ante San Lorenzo, gol de Jonathan Herrera. Resistencia está lejos de Recoleta y Carapeguá, Gerardo. Resistencia con esta victoria llegó a 16 y está bastante lejos de momento de los puestos de ascenso. Carapeguá 22 y Recoleta 28. Muy bien, el Recoleta está invicto en la intermedia. Señores, pelota para el equipo de Ameliano. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Yembú. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Falta sobre Freddy Vera, cayó Vera, cabecera del área. Peligrosísimo tiro libre que corresponde al equipo de Ameliano. En Bristol, precios imbatibles para papá, hasta 50% de descuento en todos los productos. Una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bajo la tecnología IQF, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre zip. Filetes, lomitos, pechugona, a todos les gusta. Terminamos reclamando penal allí, pero no, fue fuera del área, cerquita, al borde del área. Igual hay un crecimiento. Una vez que logró la paridad Ameliano, y eso que tuvo chance Sudamérica de marcar el segundo, de momento es empate, pero va con todo. Quiere la victoria Ameliano. Se puso lindo este segundo tiempo. ¿Cuánto va Juan?
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Sol Ameliano 1-1. Y su seguros, Chaco. Paredes y el disparo. Sacó el arquero. Sacó Aranda. El rebote le va quedando Vareiro. Vareiro protege la pelota. Se pierde un costado lateral cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Mejor Ameliano que busca el segundo. En Guala llevas tu Somier Living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.py. La Ferrez cerca Boscapé, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880. Casi Ramón Gómez Caballeros y es hierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrez. Va Ameliano buscando el gol de la victoria. Posición adelantada de Vera. Banderín arriba, todo anulado. Tiro libre que corresponde a Sol América. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. Son seguras delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. El viernes, señores, partido amistoso en Lima. Perú recibe a Paraguay, partido, juego que arranca a las 20:30. A todo ponerle Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hablando de amistoso de la selección, vuelve a jugar el martes 11 de junio en Santiago. A las 20 de nuestro país, Chile recibe a Paraguay. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Últimos días de la promoción, crédito ordinario con una tasa del 9,9%, hasta 12 meses de plazo y cuotas de 88.000 guaraníes. Más información al 021-248-8000. Copes y Par, tu mejor opción. Le va a pegar a la pelota Aragón, tiro libre para Sol. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de pinos templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Centro de Aragón, despeja la defensa. Gastón Benítez recoge el rebote, jugando para Ortiz, genófono de cancha, encaró, pega Vareiro. Eso significa que habrá córner para Sudamérica. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Costado izquierdo, le va a pegar Aragón. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Impermeabilizar, repara, sella y protege tu casa con Zika. Queda bien. Cantabria S.A., expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Pino el córner, saca la defensa amarilla en el rebote. Le queda Ortiz, se perfila con la zurda. Apertura con Aragón, apunta Aragón, saca el disparo. Bloquea bien Freddy Vera. El rebote le va quedando a Fernando Díaz. Sol se va ahora con todo, tratando de convertir el segundo. Va, despeja de cabeza la salida de Martínez para Ameliano. En Luminotecnia, soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Qué error del arquero, ¿eh? Increíble error del arquero Aranda. A pesar de que quiere negar que tocó la pelota, llegó a tocar cuando el balón no tenía destino de arco, se iba a perder al fondo. Le regala un córner al arquero Ameliano. Sí, y estas cosas pasan. Yo creo que va a salir a buscar también del mercado un arquero de experiencia, porque es cierto, suele estar Ortiz allí, pero hoy no está disponible. Aquí la falta de experiencia de Aranda para terminar complicando el anterior. En el gol también se dio rebote. Es córner para Ameliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vino el centro, pelota arriba, termina sacando de cabeza Fernando Díaz. Falta sobre Ortiz, tiro libre. Infracción sobre Luis Ortiz, tiro libre para Sol. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la Z Hombre, calidad Papasa. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, un pizza, probaste, ¿te gusta? Pelota sobre Amarilla, Amarilla jugando el balón para Cabrera, aguanta Cabrera. Otra vez con Amarilla, deja para Barrios, Barrios para Amarilla, bajó de cabeza, se apuró. Termina sacando desde el fondo Franco con Vareiro para el conjunto de Ameliano. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo deja un gramo de cemento, es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Carpas, enganches, antivuelcos, polarizados y más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Torales jugó con Freddy Vera en el contragolpe de Ameliano. Marca Benítez, saca con la zurda, balonazo largo para Amarilla. Paredes protege el balón, saca finalmente con la pierna derecha. El esférico le va quedando a Ortiz, mete la cabeza a Vareiro. Vareiro toca con Martínez buscando el contragolpe Ameliano. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más
valor de reventa avanza siempre con Kingdom. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Recordando que en el caso de Sol, hoy está Aranda porque se sometió en su momento Gerardo Ortiz a una artroscopía. Y así como están las cosas, ya estaría ok para el torneo clausura. ¿Cuánto va de juego, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Rubiloca, alarmas estés donde estés, indica Jorge. Que van empatando, señores. Sol Ameliano 1-1. Y su seguros Chaco. Saque de meta para el conjunto de Sol América. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488 Rumbos. Toda una vida con vos. Paraguay vuelve a jugar partido amistoso el domingo 16 de junio frente a Panamá. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. La pelota le va quedando a Barrios, fue al piso, intenta Cabrera, no puede. Barrios recupera en el rebote, avanza Sol sobre la banda derecha. Barrios y el pelotazo largo para Fernández, mete el testazo, despeja Luis Martínez, el volante de Ameliano, va a recuperar Aragón para Sol. En el Ahorrazo encontra todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y en Capiatá, Thompson, Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Se está yendo de a poco el partido, señores, aquí en Villaliza, con el empate entre Sol de América, Ameliano 1-1, con el conjunto de Sol metido en campo rival, aunque desprolijo hasta aquí el cuadro de Sol de América a la hora de buscar el segundo. Tuvo cuando el partido estaba 1-0, desperdició Luis Ortiz y también amarilla un contragolpe. Sale Ameliano. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Aragón de contra para Sol América, encaro, descuatra la marca de Luis Martínez. Protege el balón Aragón, falta de Martínez. Tiro libre en su terreno para el equipo de Sol América. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardis para juntos gritar a Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Sportín. Pásate ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Señores, tiro libre en campo rival para Sol América. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hoy en Punto Farma, pagando con tu tarjeta de crédito universitaria, accedes al 35% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con la universitaria. Benítez y el centro, va Sol América. La marca en el fondo de Silvio Torales. Freddy Vera intenta el contragolpe, no alcanza. Saque de costado, lo hace Ortiz para Sol. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 de Petrobras, una Super Nafta. Vareiro aguanta, protege, levanta la pelota para Freddy Vera. Ojo, Cameliano tiene jugadores rápidos en ataque para contragolpear. Babeira sobre la zona derecha. La marca por parte de Díaz, lateral en ataque para el conjunto de Ameliano. En Villa te contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Humo Tire, con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Se va retirando lentamente Orué, se da la variante del lado de Sol de América. Eder Cáceres se está preparando allí para ingresar, entonces se va retirando Orué a la cancha, camiseta 23, Cáceres. Pelota para Ameliano. En Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Quintana, Brian Quintana está de corrección. Brian Quintana estaba mal el flyer inicialmente que nos pasaron. Camiseta 23 para Quintana, la variante del lado azul. Muy bien, y justamente se viene Quintana. La pelota le va quedando sobre la zona derecha, cargando amarilla. Levanta el balón
para el delantero Cabrera. Cabrera coloca centro para Fernández. Atento, atento el arquero Rossi. Se queda con la pelota. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos segunda etapa. Rubiloca, la repasa estés donde estés, indica Jorge. Van empatando Sol Ameliano 1-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. 5 más el descuento para que termine el partido, señores, aquí en Villaliza. Sol Ameliano empatan 1-1. Pelota para Sol. Los lunes carga combustibles en Shell, 15% de descuento con tarjetas débito Itaú, Mastercard, Contactless. Ingresando @ Shell Paraguay en Instagram. Shell mejor por lejos. En UTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAIS. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin Fronteras. Largo pelotazo del arquero Rossi. Saca Díaz cuando iba Freddy Vera. El balón se va a perder a un costado lateral, cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 1-1 está el partido. Torneo Intermedia golpea la visita. Gol de Colegiales. Lo hizo Ángel González en minuto 11 de la etapa inicial. Colegiales le gana 1-0 a Rubio Ñu. Y Colegiales sí está en el sótano, Gerardo, en la intermedia. Y con este triunfo están mandando al sótano a Rubio Ñu y a 3 de febrero. Colegiales va sumando 7, va quedando con 6 Rubio Ñu y 3 de febrero. Muy bien, salida para el equipo de Sudamérica. Automóviles Supli está en la Expo Taller Mecánica en el Shopping Fuente Shopping de Salema. Capacitación técnica para mecánicos, sorteo y más, 12, 13 y 14 de junio. Va el pelotazo largo del arquero Aranda de Sudamérica. Corre Barrios. La pelota en poder de Barrios sobre la zona derecha. Busca la salida. El balón impacta finalmente en Valdés. Lateral en su terreno para Sol. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyar en Spotify en la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Fernández tocando para Ortiz. Avanza Sudamérica que quiere el gol de la victoria. Centro. Saca Báez. El rebote le queda al recién ingresado Quintana. Se perfila para el disparo. No tiene ángulo. Juega para Aragón. Otra vez para Quintana. Apertura por la derecha. Va corriendo proyectándose Barrios. Avanza Sol Barrios y el centro. Saca la defensa con Báez. Complementa Martínez en el equipo de Beliano. En las noches de otoño las sensaciones de placer se sienten con Control Hot Passion, Control Love You Are. Joseph Cofer. Aguardame que va Torales para el segundo piso del área. No lo pueden frenar a Torales. No tiene ángulo. Va a matar Torales. Lo acompaña Paredes. Tira. Mal el remate de Paredes. Bien por Torales en el contragolpe, Niño. Sí, buena velocidad, potencia, ganó, se sacó la marca de 2. Después justo le vinieron a bloquear nuevamente, no tuvo el ángulo de tiro, descargó con Paredes, que terminó disparando lejos afuera. Y ahora que lo quiere ganar es Sol. Se viene amarilla para Sol. Joseph Cofer lleva a mamá y papá a Buenos Aires y Mendoza. Por compras de 200.000 guaraníes participa del sorteo para 2. Sorteo 20 de junio. Joseph Cofer creando tendencias. En Comercial La Economía de San Lorenzo, la promo para papá. Por compras a partir de 100.000 guaraníes llevas un cupón y participas de fabulosos premios. Sorteo sábado 15 de junio. Pasamos, señores, 43 de la segunda etapa. Empatan Sol. Ameliano 1-1. Bema y Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bema y Flores, General Díaz 640, teléfono 496-553. Y en Mariscal López, teléfono 671-767. Seguiros en Instagram como Bema y Flores. Ojo con Vareiro, viene de contra Ameliano. La pelota colocada por la izquierda para Valdés. Iván Valdés juega para Torales. Torales protege al piso. Falta de García Guerreño sobre Torales. Tiro libre en ataque. Tiro libre para Ameliano. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 2.850 millones en premios. Una Toyota BZ4X. 1.800 millones en el poderoso y mucho más. NT, el poder de cambiar está en tus manos. Se por hoy. El tiro libre de Paredes pega la pelota en amarilla. Aunque el rebote le favorece a Abel Paredes. La pelota sobre costado derecho con González. Julio González, el zaguero, cruza mitad de terreno. Va Ameliano buscando el gol de la victoria. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Error de Aranda en la salida del arquero de Sol. Ataca Valdés para Ameliano. Valdés aproxima al área. Valdés pone la pelota para Abel Paredes. Ganó fondo de cancha. Paredes pega el balón en Barrios.
tiro de esquina para la visita. Tupí, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y va a pegar Paredes con la zurda. En Electroban, los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pita y marca el árbitro Derlis Benítez. Luego de la acción marcamos el tiempo de juego. Le pega Paredes, tiro de esquina, costado izquierdo, arco de la tribuna norte, va al centro, pelota arriba. Despeja Quintana, rebote para Martínez, tira, impacta en amarilla. Amarilla, aunque le regala otra vez la pelota a Martínez. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Rubiló, alarmas esté donde estés. Indica Jorge. Empata y sola Meliano 1-1. Y su seguro Chaco. Se viene de contra Ortiz para Sol América de 4 a la marca de Paredes. Pica solo, atención. Va Cabrera, puede estar el gol de la victoria. Tira. Gol, 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 Sol de América, de Lisandro, de Cabrera, del delantero, Lisandro Cabrera, y un bombazo con la pierna derecha, el córner para Meliano, dilapidó increíblemente un ataque, el conjunto visitante, recapturó amarilla, la pelota para Ortiz, encaró de 4 a la marca de un desesperado Paredes, balón a profundidad para Cabrera, enganchó, sacó el bombazo a media altura, poste derecho de Rossi. Sol no se rindió, no se entregó, consigue el premio, pasa al frente aquí en Villaliza, jornada 21 de la apertura. Sol de América 2, Ameliano 1, Lisandro Cabrera para Sol de América. Apareció tremendo bombazo allí de parte de Cabrera. Ese movimiento en ofensiva del conjunto azul estaba para cualquiera de los dos. Lo tuvo en la anterior de contra Torales con Paredes, no aprovechó. Un par de situaciones también del propio Ortiz. Partido más que agradable en este segundo tiempo. Tiro cruzado que termina venciendo a Rossi, que ya había tapado en este segundo tiempo por lo menos 2 importantes. La tercera no pudo esta vez. Sol de América pasa arriba nuevamente, necesita de los puntos, se pone emocionante esto. 2-1, gana el cuadro azul aquí en su terreno en Villaliza. Momento del gol. 45 minutos, segunda etapa. Se juega hasta los 49, gana Sol 2-1. Los padres transitan el mundo con elegancia, dejando un legado. Estos visten la nueva colección del Luomo, porque ser padre nunca pasará de moda. Luomo desde 1981. En Kaizen Energy, últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología para tu campo u hogar. Contactaros al 0982-668-485. Redes sociales como Kaizen Energy PY. Vendrán 2 cambios en Sol, que resiste, gana 2-1 el equipo local. Hasta el 5 de junio, descuentos exclusivos en la web de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios JMC. La fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Se viene a la cancha Gustavo Jiménez, camiseta 2, se va García Guerreño, García Guerreño le está entregando nada más a Ortigosa, al capitán José Ortigosa, 30, José Ortigosa, que está ingresando, el primero en ingresar es 30, José Ortigosa, que se está retirando. ¿Se fue Cabrera? Sí, y se fue Cabrera, que se está retirando de Sol. Me queda la duda si es definitivamente el fútbol, pero por lo presentaban anteriormente, definitivamente al parecer el fútbol. Se va Ortiz. Y se va el pequeñito Ortiz, otro que fue bastante picante, rápido. Luisito Ortiz, para que ingrese Gustavo Jiménez, camiseta 2. Y esto me recuerda, parece que estoy en una de las puertas, esa música del tin, tum. El vuelo 508 con destino a Nueva York. En este caso, el vuelo indica que ingresaron Ortigosa a la cancha, José y Gustavo Jiménez en el cuadro azul. Señores, cerca del final, gana Sol 2-1. Impulsa tu empresa con Bancop. Descubrir el plan de préstamos pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Bancop crece desde la raíz. Carga Sumprado aditivada, mantiene limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. ¡Vamos! Uno más, dice el árbitro. Eso significa que se juega hasta los 50. En su último partido, Ortigosa. Su último partido. Y creo que está muy emocionado la bola del estadio de Sol de América, que en la última casi se quebró, pero pasa que gritó con todo el gol. Yo dije, ¿quién es este que está gritando allí? Era la bola del estadio. Compañero, colega, no entra en su momento, pero ahora fanático de Sol de América, se me fue el apellido. Con todo.
terminó gritando la bola. Está ya en la última, Oyoka Buffer, apenas ya estaba allí con la garganta. Sí, la solemos ver, ¿eh? Galeano, ahí está, Galeano que a veces es un poquito fanático. Sí, señor, al igual que Troadio, que hizo un recorrido terrible en el gol. Salió disparado prácticamente Troadio a festejar el gol de la victoria. Saben la importancia de estos puntos. Y lo que se vendrá también en general. Así mismo, así festejaron los hinchas de Sol. No sabían para dónde correr y esto se va acabando. Señores, se está yendo el partido. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Rubilo Clarmas, estés donde estés, indica Jorge. Señores, Sol de América le gana a Meliano por ahora 2-1. Y su seguros, Chaco. Saca el arquero Rossi. Final del partido, final del juego. Señores, Sol y una gran victoria. Sol de América 2, Ameliano 1. Relató Jorge Casal. Antes del comentario final, el querido Niño Sosa, saludos al profe Andrés Cano y a su señora madre, la popular Ñashini. Son oyentes fieles de Radio Monumental. Ñashini ya tiene, con todo respeto digo, entre 80 y 82 años desde hace mucho. Siguen todas las coberturas de Radio Monumental. Así que saluda a Ñashini y al profe Andrés Cano allí en Ipacaray. Ganó Sol 2-1 frente a Meliano. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Si no me equivoco, es Ortiz, le eligió por la TV como la figura bastante rápido, picante. Cuando aquí le hacen una despedida especial a Ortigosa. Todos le rodean, lanza por arriba para Ortigosa, allí la despedida especial allí. Algunos chicos también ingresaron ahora al campo de juego de la Escuela de Fútbol de Sol de América. Y esta despedida ingresó allí en los últimos minutos. Ya para el final allí Ortigosa de una carrera importante en su momento, mucho tiempo en el fútbol asiático. Corea, Japón, creo que China también estuvo, si no me equivoco. En Brasil, claro, Cruzeiro. Hizo goles en Náutico últimamente, también muy querido en varios equipos allí en Brasil, Ortigosa, y también aquí en nuestro fútbol ya por varios equipos, pero arrancó desde las formativas, desde la Escuela de Fútbol de Sol de América. Dentro de lo que significó este partido importante, que lo saca momentáneamente de la zona de abajo a Sol, este triunfo, Gerardo. Sí, señor, así es, llega con 1,095 ahora. Sale de la zona roja del descenso el conjunto solense y lo manda ahí ahora a General Caballero en el promedio junto a Tacuary. Para ser más precisos, Tacuary 1,073, General Caballero 1,091 y por ahora zafa Sol de América por primera vez 1,095. Bueno, cortito, ¿qué tendremos en la semana? La actividad martes, miércoles y jueves. Sí, señor, para repasar los partidos de la última fecha del torneo Apertura. Mañana arranca 18 horas en Dos Bocas. Guaraní va a enfrentar al conjunto del 2 de mayo. Pasamos al día miércoles, jornada de definiciones. 15:30 Luqueño local ante Trinidense. 18 horas en el este del país, Nacional Cerro Porteño. Y en el Defensor del Chaco en simultáneo, 18 horas, Olimpia ante Libertad. Para el día jueves, 15:30 horas en el Martín Torres, Ameliano Tacuary, y 18 horas en Carendí. General Caballero ante Sol de América. Intermedia, 25 primer tiempo, sigue el triunfo de Colegiales de visita, 1-0 ante Rubio Ñu, y más temprano fue triunfo de Resistencia, 1-0 ante el conjunto de San Lorenzo, Jorge. Correcto, gracias Gerardo. Para despedir es Ortiz, ¿verdad? Luis Ortiz. Sí, fue un partido muy difícil, sabíamos que este partido se iba a presentar así. Y gracias a Dios, con el esfuerzo de todos los compañeros pudimos sacar la victoria. Te cambiaste de perfil, te metiste por la derecha y ahí armaste la jugada para el segundo, Lucho. Sí, la jugada me pidió eso. Bueno, estoy muy feliz por las dos asistencias y ayudar al equipo. Lucho, felicidades por este triunfo. Hoy en un día que no era un día cualquiera, era un día especial para José María Ortigosa también. Todo lo que representa, se vio el compañerismo allí. Y ahora me parece que es cierto, en el tramo final del campeonato, Sudamérica empieza como que a dar señales de que de a poquito va recuperándose. Claro, bueno, durante el campeonato algunos resultados nos ayudaron, jugábamos bien la mayoría de los partidos. Ahora tratar de terminar bien el campeonato y darle una buena despedida a José. ¿Por qué costó tanto la apertura? ¿Por qué te parece? Bueno, no sé,
No sabría decirte, nosotros siempre practicamos muy bien, nos esforzamos mucho, capaz los resultados y la mala suerte no nos acompañaban y bueno, ahora tratar de terminar bien el campeonato. Luis, en este caso, el trabajo del profesor Troadio Duarte también, ¿qué te pide? ¿Qué es lo que constantemente te está marcando? Bueno, lo primero es que nos quedemos bien parados en la parte defensiva y luego salir a contragolpe, ayudando a mi velocidad, ¿verdad? Y eso es lo que me pide. Muy bien, Luis, felicitaciones y bueno, a seguir así. Dale, muchas gracias. Allí, gentileza de la TV, Tigo Sport, allí con Nelson René, con Pancho López. Las palabras de Ortiz, el destacado del equipo de Sol de América, allí haciendo un video también para las redes de lo que significó esta victoria del conjunto de Sol de América, que necesitaba, hay mucho, con una buena presencia de aficionados para hacer un lunes a esta hora y bajó la temperatura, pero necesitaba puntuar, necesitaba sumar y lo terminó logrando el conjunto azul dentro de lo que significó, repito, esta victoria para el conjunto de Sol de América en un partido bastante atractivo en el segundo tiempo, con situaciones, con goles, con llegadas, todo lo que se fue presentando dentro del partido ya en el segundo tiempo. Tuvo su chance Emiliano, tuvo sus posibilidades también el propio Ortiz para Sol. Un par de disparos que le terminó tapando muy bien Rossi, pero ya sobre el finalizando Cabrera le terminó dando la victoria a los 35, ya sobre el cierre casi, cuando previamente también Emiliano en el desarrollo del partido había llegado a la paridad con la igualdad allí de Torales, y esa situación también que se fue presentando. Fue un partidazo, la verdad, atractivo, tanto lo que nos mostraron Sol de América y el propio Emiliano, que tiene un buen presente internacional, pero que, repito, en el ámbito local viene frenado con derrotas encima del equipo de Emiliano, y esta victoria le viene muy bien a Sol de América. Hoy con Oscarcito Montiel en la asesoría técnica, con Jorge Casares en los relatos. Mañana regresamos, es un enganchar, pero ya para la última fecha, martes, miércoles, jueves, se va acabando esto, tanto en la zona de arriba como también de abajo. Para lo de abajo vamos a esperar el clausura, pero en la zona de arriba todo apunta que Libertad puede ser el campeón, va cercano a eso. Parecería que ya es Libertad campe. Se cierra ahí la frase con el campeón o no. Cuando tenía todo cerrado a su favor, finalmente no se dio eso. Gustavito Sánchez en los controles. Hoy con el cumpleañero, mañana en realidad, Juancito Silva. Mañana está de cumpleaños Juancito Silva, la venta comercial. Y allí con Gerardo en la coordinación. Roa, a los 39 del primer tiempo, el gol para Sol de América. En el segundo tiempo lo había igualado Torres en la segunda parte. Ya a los 35, Lisandro Cabrera, el segundo para el equipo de Sol. Así acabó este partido con la victoria de Sol de América ante Emiliano 2-1. Buenas noches, cuídense, abríense. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Fútbol a lo grande. Carga Sol, pelota sobre Ortijano, fondo de cancha Pisularia, va a matar, atención, insiste Solvino, está gol, 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 gol de Sol, 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 Sol de América, de Ronald, de Roa, Ronald Roa con golpe de cabeza, señores, termina empujando la pelota contra el poste derecho del arquero Rossi, en realidad poste izquierdo de Rossi, porque el centro vino desde la derecha de parte de Luis Ortiz. Se durmieron los zagueros pidiendo posición adelantada, Patiño, González, hasta el propio Gutiérrez que dudó en saltar, se elevó más que todo Roa, aplicó el testazo allí esquinado contra el poste zurdo de Rossi, marca Sol, venía presionando Roa tratando de convertir, logra su premio por arriba, Sol de América 1, Emiliano 0, Ronald Roa de cabeza para Sol. Era buena la llegada. Aquí de cabina ya nos dejaba alguna duda la posición allí de Rúa, porque para nosotros estaba habilitado. Gerardo nos decía lo propio, se hizo el trazado de línea y sí, efectivamente estaba habilitado Rúa. El cabezazo abajo, letal, se lanzó para la foto Rossi. Cuando se lanza, inclusive termina chocando allí contra el poste izquierdo.
en un partido bastante parejo, donde asomaron uno y otro en cuanto a situaciones. Esto me parece que le puede dar un toque importante en el propio partido para que pueda despertar el desarrollo del juego. Apareció Roa de cabeza, el primero para Sol de América, con el dramatismo propio de ir a analizar en el VAR, ver toda la situación, la comunicación, pero al final lo festeja Sol de América. Momento del gol. 39 minutos, primera etapa. Se viene de contra Ortiz para Sol América de 4 a la marca de Paredes. Pica solo, atención. Va Cabrera, puede estar el gol de la victoria. Tira. Gol, 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 de Sol de América, de Lisandro, de Cabrera, del delantero, Lisandro Cabrera, y un bombazo con la pierna derecha, el córner para Emiliano, dilapidó increíblemente un ataque, el conjunto visitante recapturó amarilla, la pelota para Ortiz, encaró de 4 a la marca de un desesperado Paredes, balón a profundidad para Cabrera, enganchó, sacó el bombazo a media altura, poste derecho de Rossi. Sol no se rindió, no se entregó, consigue el premio, pasa al frente aquí en Villalisa, jornada 21 de la apertura. Sol de América 2, Emiliano 1, Lisandro Cabrera para Sol de América. Apareció tremendo bombazo allí de parte de Cabrera. Ese movimiento en ofensiva del conjunto azul estaba para cualquiera de los dos. Lo tuvo en la anterior de contra Torales con Paredes, no aprovechó. Un par de situaciones también del propio Ortiz. Partido más que agradable en este segundo tiempo. Tiro cruzado que termina venciendo a Rossi, que ya había tapado en este segundo tiempo por lo menos 2 importantes. La tercera no pudo esta vez. Sol de América pasa arriba nuevamente, necesita de los puntos, se pone emocionante esto. 2-1, gana el cuadro azul aquí en su terreno en Villalisa. Momento del gol. 45 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Fútbol a lo grande, Monumental. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Tras una jornada ajetreada y con la calma de la noche, vamos a la mesa y desglosamos lo que fue el menú del día. Sobre el final, con Arturo Villasanti, lunes a viernes de 19:30 a 22, por Monumental 1080 AM.